Bueno, María, estamos. Estamos. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro sábado de Emprende Max. Y pues yo estoy demasiado emocionado. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ya les contaré a más profundidad quién es y ella también nos contará de su vida, de su lado humano, su lado profesional. Para los que hoy nos están acompañando por primera vez en Emprende Max, que son Oscar, Joel, Sebastián, bueno, ay, Geraldine también, nos acompañan por primera vez en Emprende Max, pues les quiero contar rápidamente qué es Emprende Max, cuál es este sueño que nos trae acá todos los sábados a las 10 de la mañana. Emprende Max simplemente es un espacio que busca que los emprendedores compartan ese drama de emprender, porque emprender es demasiado dramático, se sufre muchísimo, pero cuando se hace en soledad es mucho más difícil. Y cuando ponemos estos espacios en donde casi que normalizamos los problemas y el drama, y no solamente eso, sino que traemos personas como María José que nos inspiran, el camino es mucho más provechoso. Y el poder del networking, siento que a veces no lo logramos comprender. Entonces también buscamos que personas que se han sufrido lo que nosotros probablemente tendríamos que sufrirnos, pues no nos lo suframos de la misma forma. Entonces, como se los mencioné ahorita, tenemos como invitada a María José Echeverry de Colombia Tech Week. Para mí es un verdadero honor tenerla acá. Pues esto demuestra que tenemos personas con muchísimo potencial en nuestra región, en el eje cafetero, en nuestro país y en Latinoamérica. María José, gracias por estar. Voy a contar rápidamente cómo es la dinámica. Vamos a tener un espacio de conversación con María José y las personas que quieran hacer una pregunta, obviamente desde las reglas básicas del respeto, pueden alzar la mano, abrir el micrófono y hacer una pregunta, porque al principio de Emprende Max era un poco yo acartonado y entonces decía, no, al final espacio de preguntas. Y poco a poco hemos ido evolucionando y hemos querido que esos espacios sean espacios mucho más light, donde las personas puedan decir, ve, mira, dijiste algo que me hizo sentido, hace 2 años tuve este problema y nunca supe cómo resolverlo, simplemente le eché tierra, pero no lo resolví. Entonces, cuando quieran hablar y quieran hacerle una pregunta a María José, adelante, no hay ningún problema. Sin embargo, al final del espacio tenemos también, del espacio de preguntas, tenemos un espacio para hacerle ya preguntas a María José. Y bueno, ya, ahora sí, me callo yo y le doy paso y le doy el micrófono a María José. Para los que no me conocen, soy Fabio Baena. María José, bienvenida a Emprende Max. Gracias por estar. Muchas gracias, Fabio, por la invitación y muchas gracias a todos por estar acá en este espacio. En verdad, qué chévere que estemos conversando y qué chévere que estemos haciendo más iniciativas por el eje cafetero. Me encanta, pues sí, como que podamos llevar cositas a nuestra región. Entonces, súper feliz de estar compartiendo pues esta mañana con ustedes. Bueno, María José, vamos entonces con la primera pregunta que incluye varias preguntas. Cuéntanos quién es María José Echeverry, qué sueña, qué la hace llorar, qué la frustra, cuáles son tus sueños. Bueno. ¿Quién es María José Echeverry? Creo que es una pregunta muy difícil y que sigo respondiéndome porque también creo que es una respuesta que evoluciona a lo largo del tiempo. Les voy a contar más desde el hacer y como desde mi historia personal. Pues soy de Pereira, tengo una familia súper pereirana. Crecí trabajando, como que siento que mis abuelos, o sea, mis abuelos empezaron como un negocio familiar que me ha dado la oportunidad de estar como muy involucrada desde ahí y creo que eso ha sido pues un factor muy importante como en mi vida y en mi proceso porque tuve la oportunidad de trabajar literalmente desde que nací. Entonces me ponían como pines de literal, los cubrelechos en la ropa y yo gateaba por todo el almacén y estaba como súper involucrada en todo con mis papás. Entonces eso fue una experiencia muy chévere porque desde muy chiquita tuve la oportunidad como de ver cómo mis papás tomaban decisiones y de tener sobre todo una visión muy distinta del trabajo. Como que yo siempre digo que a mí me enseñaron que el trabajo era un juego porque yo estaba jugando todo el día y siento que todavía tengo la fortuna de poder verlo así porque me dedico a algo que me divierte un montón, pero también me enseñaron como a tener una relación muy linda con el trabajo, porque era como una forma de soñar en familia. Siento que siempre fue como un proyecto de todos, donde todos estuvimos muy involucrados, incluso desde que nosotras éramos muy chiquitas, donde siempre tuvimos mucha voz, pero donde también siempre tuvimos muchas responsabilidades y donde también nos enseñaron como
como muchas lecciones muy bonitas. O sea, yo siento que mis papás siempre, además de ponernos muchas tareas, como que nos mostraron que todo lo que quisiéramos hacer en la vida dependía de nosotras. Entonces nunca nos pusieron al lado de el almacén principal de mis papás, había un Pepe Ganga. Y me acuerdo que siempre nosotras estábamos antojadas de cualquier Barbie, de cualquier juguete. Mi papá nunca me decía, no puedes tener 50 Barbies. O sea, como que no era desde el límite impuesto, sino era desde, ¿quieres 50 Barbies? Vente a vender. O sea, como el cielo es el límite y en comisiones te puedes hacer lo que tú quieras. O vente a trabajar los días que quieras, vente a trabajar después del colegio. Y siento que eso me dio como la visión de poder soñar como súper grande y entender que lo que fuera que quisiera hacer dependía de mí. Como que mis papás me estaban dando las herramientas. Y en algún momento, pues uno va a tener las herramientas desde distintas formas, pero creo que como esas enseñanzas fueron súper clave para ir creciendo y para ir sintiendo como mucho ownership frente a mi presente y frente a mi futuro, como que no dependía de un eventual jefe, de un eventual trabajo, de mis papás, de una carrera, sino que dependía de mí misma. Y creo que eso fue algo pues que les agradezco demasiado a mis papás. En verdad, como que pues han sido unos grandes padres y sobre todo no entiendo cómo siendo tan jóvenes tenían como una visión tan interesante del mundo y sobre todo como de las lecciones que nos daban todo el tiempo, que creo que han sido muy lindas. Pero bueno, eso como un poco desde mi historia personal y familiar, como que fui creciendo y siempre me fui metiendo de distintas formas en el emprendimiento hasta llegar pues ya a estar más involucrada como en el emprendimiento de base tecnológica. Creo que siempre ha habido una constante y es como que siempre he sido como una soñadora estructurada, o sea, como que siempre he tenido sueños súper grandes y como que cuando la gente me escucha yo creo que piensa que estoy un poquito loca, sobre todo como que en el colegio también me acuerdo que la gente me miraba como que no. Cuando empezamos Colombia Tech Week, pues también era como una locura y como que vi cómo van a renunciar y cómo van a hacer, pero creo que siempre he tenido la fortuna de tener también como sueños gigantes, pero mucha estructura y mucha disciplina para cumplirlos y como que esos sueños han sido como gasolina y pasión. Entonces, pues eso ha sido como un poco lo que ha ido marcando mi carrera, siento, y muchas ganas. O sea, yo creo que las ganas son un recurso muy escaso, uno a veces subestima las ganas, pero tener ganas es muy importante y en verdad ojalá que cuando tengan ganas de cualquier cosa lo ejecuten inmediatamente porque uno pierde las ganas, porque el día a día, la rutina, muchas cosas van apagando esas ganas, pero yo creo que yo siempre he tenido como demasiadas ganas de todo, como de ayudar sobre todo también y de como comerme el mundo y de salvar el mundo un poquito. Al principio creía que era desde el derecho y estudié derecho, luego como que me di cuenta que por ahí de pronto no iba tanto, y luego como que empecé a creer mucho más en el potencial que tenía la tecnología para esa transformación. Pero también siento que el servicio ha sido una de las cosas que ayuda mucho en ese propósito y en esa gasolina que uno necesita. Entonces, otra de las cosas muy lindas, yo siempre le digo a mi mamá que ella es la madre Teresa Calcuta Pereirana, porque mi mamá o sea, como que es una persona demasiado, pues además de que especial, es como yo no conozco ni una sola persona que no quiera a mi mamá, y no solo eso, sino uno sale a la calle y no hay un señor o sea, cualquier esquina, cualquier señor que parquea carros, cualquier persona en la calle la saluda, la abraza, se le tira encima. Ella como que en verdad es como una persona demasiado a la gente que ayuda a todo el mundo y tiene trabaja con mil fundaciones y con mil cosas y tiene un montón de gente increíble. Y creo que siempre también nos dio muchas lecciones desde el servicio. Entonces, desde muy chiquitas como que nos involucró eso. Y yo creo que el servicio también termina siendo un factor fundamental en el trabajo, como que yo creo que cuando uno crea compañías, pues cuando piensa en cómo esa compañía le puede servir al país, le puede servir a la región y sobre todo en una zona tan linda como el cafetero, que yo creo que de las cosas más orgullosas que tenemos que estar es como de ese civismo que nos caracteriza y de esa historia que tenemos como región donde las cosas han pasado como muy desde la iniciativa privada, desde la gente articulándose en convites para hacerlo realidad. Creo que cuando llevamos eso a otras esferas y sobre todo al ámbito pues profesional y empresarial, pasan cosas muy interesantes. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo hice la primera comunión, era la época en la que era, o sea, la más chévere, en la que hiciera la fiesta más grande y no había un solo día disponible en el club para hacer la fiesta y de todo. Y mi mamá me dijo, no vamos a hacer una fiesta, vamos a donar todo lo de tu primera comunión. Y en ese momento yo me acuerdo que me dio súper duro, pues porque obviamente era como un momento donde, sí, donde estaba chiquita, donde la opinión de mis amigas importaba un montón, donde como que quería hacerla más cool y me acuerdo que fuimos a celebrar mi primera comunión a un ancianato y donamos
todos los regalos de la primera comunión al ancianato y toda la fiesta que hicimos fue en el ancianato. Y en ese momento me costó, pero luego entendí como lo importante de esa lección y cómo todo el tiempo mi mamá estuvo haciendo cosas como esa. Después, mamá, me dieron un viaje más chévere y la pasé increíble, y nos fuimos a Disney y lo que sea. Pero pues como que siempre mi mamá nos estaba mostrando como primero dar, primero el servicio, primero como, y ver como también el privilegio en el que uno estaba para entender como una realidad muy distinta que nos rodea desde muy chiquitas y para poder como movilizarnos desde eso. Entonces, bueno, es un poco como resumen rápido de mi vida. ¿Qué sueño? Genuinamente sueño con poderle volver a Pereira, a Colombia, a Latinoamérica. Como que para mí ha sido súper lindo tener la posibilidad de despertarme todos los días a trabajar por el país, por la región, como atraccionar recursos para Colombia y para Latinoamérica. Yo genuinamente creo que la tecnología es un gran movilizador, que la forma, o sea, y que la velocidad de la tecnología es una velocidad que también se ve impactada en la forma o en la velocidad en la que podemos romper ciclos de pobreza en Colombia, en Latinoamérica, sobre todo también entendiendo como esta parte digital globalizada que nos permite tener sueldos globales dolarizados que de otra forma serían muy difíciles que llegaran a Colombia de Latinoamérica. Entonces, tanto la inversión directa como en compañías colombianas y latinoamericanas, como la inversión indirecta a través de la contratación, creo que son factores que son fundamentales para ayudar a esta movilidad social, para ayudar a solucionar problemas pues muy profundos que tiene nuestro país y sobre todo las mismas herramientas tecnológicas. Entonces, ver, por ejemplo, un Nubank y entender el porcentaje de bancarización que se ha logrado a través de iniciativas como esta y cómo la bancarización es, digamos que, una herramienta que eventualmente entonces ayuda también a crédito y el acceso a crédito nos ayuda a poder tener más educación, a crear más compañías y eventualmente a esta movilidad social. Cómo compañías como Rappi tienen la posibilidad de generar 300.000 empleos en Latinoamérica indirectos a través de rapitenderos, donde se están ganando 2 salarios mínimos hasta tres y cuántas compañías tienen la posibilidad de hacer esto. Realmente eso es un gran hit y se logra también por esta atracción de cinco, o sea, como rondas de capital gigantescos que no hubieran llegado a la región si no hubiera sido por plataformas como esta. Entonces, esa atracción de esa inversión es como mi gran móvil en este momento y es a lo que me dedico todos los días a hablar con inversionistas de todas partes del mundo, a venderles el país, a venderles la región, a contarles lo que estamos haciendo, a venderles a los emprendedores colombianos y yo genuinamente también creo como en esta historia de resiliencia, como que yo creo que esta transformación de lo que hemos vivido nos genera un gran diferencial como empleados, como emprendedores, como en nuestro rol laboral, porque y- digamos que la gran mayoría de nuestro país pues ha tenido que transitar historias difíciles de violencia, de muchas cosas, y esto sin duda genera una resiliencia muy importante que al mismo tiempo hoy es un diferencial y termina haciéndonos muy competitivos a la hora de contratación. Entonces, bueno, en eso creo, eso sueño, me levanto todos los días para que llegue plata a este país, a esta región y para que ojalá que de alguna forma esto nos ayude a crecer consistentemente nuestro PIB y a poder romper ciclos de pobreza más rápidamente en Colombia, en Latinoamérica. Y bueno, esas eran las preguntas, ¿cierto? Ok, No sé. bueno, yo soy, y lo he dicho acá varias veces en Emprende Max, yo soy un enamorado de Pereira. Yo soy de Armenia, para los que no conocen, pues como esta región en Colombia. Es una región que ha sido pues principalmente cafetera y por eso les llaman el eje cafetero. Y en realidad somos hermanos, somos como lo mismo. O sea, Armenia y Pereira y Manizales, pues Armenia y Pereira están a 30 minutos en carro, o sea, somos casi lo mismo. Pero no sé qué pasa en esos 30 minutos. Hay una diferencia muy grande en la mentalidad de las personas. Muy, muy grande. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en las tres ciudades del eje cafetero, incluyendo Manizales, me he dado cuenta que aunque estamos muy cerca, sí tenemos unas diferencias notables en el mindset. No sé si María José lo ha percibido. Y yo soy un enamorado del mindset pereirano. No sé si conoces a Sebastián Lemus, seguramente sí. Sebas Lemus de Dante. Estuvo hace unos días acá acompañándonos. Y tú decías una frase ahorita. Vengo de una familia muy pereirana. Habiendo dicho lo anterior y habiendo dicho tú una familia muy pereirana y con todo ese contexto que nos dijiste de tu familia, de tus abuelos, de tus papás, de la forma como piensa tu mamá, que es una familia muy pereirana.
¿Cuál crees que es ese cambio? Y lo discutimos con Sebastián hace unos 20 días que estuvo con nosotros, que yo le decía, Sebas, ¿qué pasa que estamos a 30 minutos? Lo que más nos separa es un peaje, pero hablamos igual, el mismo acento, comemos lo mismo, mismas costumbres. En Navidad todos nos vamos para la finca con la familia, los 60 de la familia, somos la misma cosa. ¿Qué pasa en Pereira? ¿Por qué Pereira, que está a 30 minutos, tiene un mindset tan distinto? Yo tengo un negocio en Pereira y en Pereira todos nos queremos ayudar. Todo el de al lado que vende pizza, si yo vendo pizza, no importa. Yo le digo dónde compro mis ingredientes. ¿Qué es muy pereirano para ti? ¿Y cómo ves esto que te digo del mindset pereirano? Bueno, 100% lo veo. O sea, para mí, una familia muy peruana es que te digo que el bisabuelo de mi bisabuelo fue uno de los fundadores de Pereira. Y desde entonces toda mi familia es pereirana. O sea, mis papás, mis abuelos, o sea, toda mi familia ha nacido en Pereira. Entonces tengo mucha sangre pereirana. Ok, Por eso, más pereirana que el Bolívar desnudo, pues, como que ok, o sea, todos mis abuelos, bisabuelos, ancestros, de alguna manera, han estado en Pereira, han trabajado por Pereira. Y creo que justamente para mí han sido un gran referente, sobre todo mis bisabuelos. Mis bisabuelos crecieron en este momento de los convites. En este momento, para los que no saben qué son los convites, Pereira, y aquí metiendo a la historia de Pereira, creo que hay tres cosas fundamentales en la historia de Pereira que pueden tener que ver como con este mindset. La historia del Bolívar desnudo es una gran historia, que si no se la saben ya se las voy a contar. La historia de los convites y otro fun fact de Pereira es Pereira, la ciudad de Latinoamérica que tiene más entidades sin ánimo de lucro y fundaciones per cápita. Y esto a mí me órale. parece porque en verdad en Pereira era cool hacer servicio social. O sea, como entre tu más rango, tú eras señor despierto, más chévere eras. Como que es una mentalidad muy distinta, pero siento que cuando uno está, pues sí, como que en el colegio, súper adolescente, la dinámica siempre es el que es más malo, el que más, sí. Pero en Pereira era el que más rango señor despierto tenía, más respeto tenía. Nosotros los viernes nos íbamos, o sea, todos mis viernes eran en señor despierto, trabajando por justamente levantar patrocinios para o sea, para pagar eventos para niños, para comprar regalos en diciembre a los niños, para pagar viajes a niños que tuvieran enfermedades terminales, para cumplir los sueños a niños que tuvieran enfermedades terminales. Y todos mis viernes en la noche y mis sábados yo los dedicaba a eso, pero al lado de gente súper chévere, donde no se sentía como un plan aburridísimo, sino en verdad era un plan divertido. Claro, después de reuniones al respecto nos íbamos a rumbear, no es que no rumbeáramos, rumbeábamos parejo también, pero creo que esa mentalidad, nosotras pintábamos casas después del colegio, nosotros, o sea, yo estuve en 85 fundaciones distintas y hice parte de todo, pinté casas, llevé regalos, de todo, y siento que esta cultura también te la imprime el entorno porque estás rodeado de mucha gente que está haciendo lo mismo, donde te están mostrando que lo chévere o sea, que servir es importante, e incluso desde la religión, o sea, creo que en Pereira todo el mundo hacía misiones, se iban Semana Santa a hacer misiones, como que esta ocasión de servicio creo que es un gran movilizador y es un gran articulador, porque esta ocasión de servicio también te muestra un poco esa mentalidad de ecosistema, de todos nos ayudamos, de no es cero suma, es cómo crecemos la ciudad para que a todos nos vaya mejor, cómo nos va bien a todos, y creo que esa mentalidad ha sido súper linda y eso, digamos que yo lo vivía en mi adolescencia. Ahora, antes de eso, en la época de mis abuelos y bisabuelos, cuando Pereira es la única ciudad de Colombia que hizo su propio hospital, el Hospital San Jorge, y que hizo su propio aeropuerto. El aeropuerto del hospital, hoy con la remodelación del aeropuerto, pues ya es un aeropuerto que ya hace parte pues de la red de aeropuertos y todo esto, pero en su momento se construyó por los pereiranos. Los pereiranos donaban ladrillos y hacían cadenas de gente pasándose un ladrillo a otro, y ver esas fotos es hermoso, o sea, señoras viejitas pasándose ladrillos y construyendo el aeropuerto de la ciudad y construyendo el hospital de la ciudad para la ciudad. Entonces creo que ese tipo de ejercicios y de mensajes para la ciudadanía son muy potentes, y los convites son un concepto demasiado lindo que se vivió en Pereira, y luego cómo estos convites crean eso, crean comunidad, crean sociedad, y creo que justamente en la época de mis abuelos pues no era como ir a soñar despierto porque no existía, pero sí siento que el estatus social en Pereira muchas veces ha estado ligado al servicio.
Entonces, no sé, por ejemplo, mi abuelo fue el fundador de Manos Unidas, una fundación, y entonces como que todo el tiempo, como y con otros amigos, o sea, se juntaban a hacer fundaciones, se juntaban a donar, se juntaban o sea, vamos a donar para pintar la catedral, vamos a donar para, no sé, como que el reconocimiento, o sea, el que más exitoso era el que más donara. Y creo que esa mentalidad termina siendo súper, súper distinta a la que conocemos en otras ciudades, pero súper bonita y súper valiosa porque inspira al resto, ¿sí? Como a tener esa misma dinámica. Entonces pasan cosas muy importantes para la ciudad. El Coliseo Equino también fue, o sea, fue hecho por peregrinos, donado por peregrinos, gestionado por Crines. Entonces, como que todas estas historias de cómo se autogestionan y cómo ponen recursos todos del bolsillo para que pasen las cosas en la ciudad. Los clubes, o sea, cuando se fundó el Club Campestre, cuando se fundó el Rialto, como que los fundadores y este espíritu de los fundadores se sigue viendo. A mí me encantaba, mi bisabuelo se murió hace poquito este año. Se murió de 97 años. Entonces, todas las historias que me pudo contar eran maravillosas y él estuvo en todo. O sea, yo no sé cómo le alcanzó tanto la vida para estar en absolutamente todas las cosas que pasaron en Pereira, pero escuchar sus historias para mí era súper inspirador y yo siento que siempre crecí como con esas ganas de devolverle a Pereira, de decir, como que mis abuelos pudieron hacer esto, ojalá que yo algún día pueda volver un poquito de lo que ellos hicieron, como que eso a mí me motivaba un montón y como crecer con ese ejemplo de dar, de servir, de donar, de pensar en la ciudad, de pensar en la comunidad, no solo pensar en tu familia, que es muy importante, y de pensar en ti, sino de ir más allá a otras esferas, como la comunidad. Creo que es una esfera que nos cuesta mucho en otras ciudades. O sea, en otras ciudades no sabemos ni cómo se llaman nuestros vecinos, no los saludamos, no sabemos cómo se llama el celador y tampoco nos importa. Como que en Pereira uno en verdad, o sea, la señora que le ayuda en la casa es familia, el celador, la gente, tú saludas en el ascensor, tú todo eres mejor amigo de los vecinos, vives en comunidad, o sea, es una dinámica distinta y yo creo que eso termina siendo muy lindo porque eso fue algo que yo encontré en el mundo de la tecnología, como que cuando yo llegué ahí, yo dije como, uy, este es mi lugar, o sea, estoy rodeada al lado de gente que además de que le brillan los ojos cuando habla de lo que hace, que además de que está profundamente inspirada y apasionada por sus proyectos, es gente que está dispuesta a servir porque entiende que eventualmente además van a necesitar algo del otro, como que creo que hay otras sociedades súper individualistas donde creemos que tenemos todo resuelto y que no necesitamos nada de nadie. En Perea creo que hemos entendido que no y que nos suma más ayudar para que también eventualmente nos ayuden, no buscándolo desde la transaccionalidad, sino como entendiendo cómo construyes esta cadena de favores y este ecosistema y esta comunidad de alguna manera. Y siento que es algo súper lindo del mundo de la tecnología, donde todo el mundo está dispuesto a hacerte una intro, a darte una hora para darte feedback, a sacarte tiempo, a ayudarte, a acompañarte a lo que sea. Y creo que eso es lo que ha construido pues un ecosistema tan interesante que cuando yo llegué, yo dije, este es mi lugar, o sea, yo no quiero volver a jugar a la abogada nunca más en la vida. Eh, Quiero estar acá rodeada de esta gente que piensa tan chévere y como que se siente mucho más, sí, como hogar. Como dato curioso, María José y yo somos de la misma universidad, de la misma carrera y nunca nos habíamos ni cruzado. Y la historia es muy similar porque yo el cartón lo tuve para la foto con mis papás y por allá está colgado, no sé ni en dónde. Y pues este tema de Ay, emprendimiento, pues a mí también, por lo que veo, que te brillan los ojos cuando hablas de esto, pues compartimos eso. María, quiero que vayamos y hagamos una dinámica un tanto rara. Nos pongamos serios, pero también nos pongamos emocionales. Serios en el bueno, sentido de, ¿qué es Colombia Tech Week para el país? Pongámonos serios en ese sentido y pongámonos listo. formales y Entonces técnicos. aquí les voy a dar la respuesta seria y les voy a dar la respuesta emocional. Ok, Colombia es una plataforma de eventos descentralizados. Este año tuvimos 230 eventos pasando en 5 ciudades, 22.000 asistentes, 4.000 asistentes internacionales, 420 inversionistas con 300 billones de dólares en activos bajo gestión. Eso es lo que es en cifras Colombia Tech. Si les dijera que es Colombia Tech Week, en palabras de lo que escribimos el año pasado para el discurso de apertura, creo que pueden entender un poquito mejor dónde está el propósito y cómo se ve. Entonces les voy a leer un pedacito. Cuando John F. Kennedy dijo en su discurso de posición, no preguntes qué puedes hacer por tu país, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Ese fue el momento donde dijimos, ¿qué hacemos por Colombia? Y cuando vimos que las inversiones de capital de riesgo en Colombia cayeron un 63% en el 2023 en comparación con 2022, cuando vimos que el 80% de las inversiones de capital de riesgo del país eran de capital extranjero, cuando vimos que habían cientos de emprendedores llenos de ganas y de talento, pero sin acceso a capital, decidimos preguntarnos qué podíamos hacer por el país.
En ese momento salimos a ver qué estaban haciendo otros países y otras ciudades, líderes en tecnología, e inspirados en Nueva York, San Francisco, Ciudad de México, Sao Paulo, decidimos crear la primera Colombia Tech Week, que más que una semana se convirtió en un sentimiento, en un movimiento social, en una red de ayuda, en un micrófono para emprendedores y fondos locales, en un recurso para poner a Colombia en el mapa, en una excusa para articularnos con Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Panamá, Venezuela y hasta Europa, África y Asia. En una conversación con gobierno, corporativos, startups, academia, fondos de inversión y hubs de innovación alrededor de la tecnología, del país, de lo que los une y de lo que nos separa. En una oportunidad para escribir juntos el presente y el futuro. En una oportunidad para no solo creer en el destino del país, sino para ayudar a construirlo día a día, piedra a piedra, como los grandes monumentos, procurando más soluciones que ideas, procurando más soluciones que problemas, más ideas que críticas, más acciones que palabras, porque sin duda lo que necesitamos es hacer, y hacer no es criticar. Y bueno, eso es un poquito como lo que sentimos el año pasado y como con base en cómo lo construimos y como con base en qué nos inspiramos. Esto fue un formato que nosotros, digamos que nos trajimos de otros lugares del mundo donde ya estaba pasando, imagínense como las semanas de la moda o algo así, que ya existían en otras partes, en los ecosistemas pues más eh, interesantes a nivel mundial y dijimos, Colombia necesita esto, traigámoslo. Y pues bueno, eso es un poco Colombia Tech Week. Ok, eso está muy interesante. Ahí venían los aplausos y después uno quitándose un mugre del ojo diciendo que, pues que no está llorando, sino que le cayó algo en el ojo. Eso estuvo muy chévere. ¿Y para María José qué significa? Bueno, la verdad, yo siento que ha sido la oportunidad más increíble que ha llevado a mi vida. O sea, yo siento que fue algo que me cambió la vida y que me permitió dedicarme realmente todos los días a lo que soñaba hacer. Como que creo que eso es una gran oportunidad porque sé que no todo el mundo puede hacerlo. Y cuando uno tiene, o sea, el privilegio de levantarse todos los días a hacer algo que a uno le gusta, es algo como que yo valoro un montón y sentir como que la gente de alguna forma esto le está ayudando, eso llena el corazón infinitamente. O sea, cada que yo me encuentro a alguien en la calle y me dice gracias porque en Colombia tengo conocí a un inversionista que me puso mis primeros $10.000, 50.000, 200.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, yo digo, esto tiene sentido y hay que seguirlo haciendo. Entonces, para mí es una forma como muy emocionante de ayudar, como estructurada y un poco desde lo que creo que es más como la empresa privada. Pero para mí es un sueño hecho realidad. Para mí es la posibilidad de trabajar al lado de gente que admiro profundamente, de construir un equipo como yo me lo soñaba. O sea, tuve que trabajar en otros lugares, por supuesto, y tuve jefes con los que no me identificaba, culturas en las que no me sentía yo, en las que no podía ser lo suficientemente creativa, apasionada, como que donde no conectaba con lo que yo sentía y con lo que yo creía, y tener la posibilidad de crear un equipo sí, y de vivirlo, que respiren lo que uno respira, que sientan lo que uno siente, que crean lo que uno cree y rodearse todos los días de esta gente pues es un gran regalo y al mismo tiempo como poder tener una voz por Colombia es muy emocionante, como que es de realmente un honor no poder ir a recorrerse el mundo hablando de lo increíble que es Colombia, como que eso para mí ha sido como súper bonito y me ha llenado el corazón infinitamente. Obviamente ha sido un gran reto, o sea, esto no todo es color de rosa, sino todo es poesía. Realmente los días han sido muy difíciles, hemos trabajado las horas extras de las horas extras, yo nunca me había trabajado tanto, nunca una experiencia me había retado tanto. La persona en la que me he tenido que convertir para asumir este reto también ha sido muy chévere. Y luego como que cuando hablemos un poquito más de rutinas y eso, pues les voy a contar como todas las locuras que han tenido que pasar, pero hubo puntos donde trabajábamos 16 horas diarias, 20 horas, donde no dormíamos, donde trabajábamos sábados y domingos, donde fue muy intenso. Entonces, claro, o sea, no ha sido todo color de rosas, pero ha sido muy divertido, aunque muy intenso, ha sido muy divertido y ha sido pues una oportunidad que a mí me cambió la vida, me cambió 100% y pues con la que estoy demasiado agradecida. María, hay niveles de niveles y a qué voy. Yo en un momento de mi vida estaba trabajando en una firma de abogados como patinador. No sé si tuviste la oportunidad de patinar. Tuve la Sí. oportunidad de patinar. Yo no sé si eso es una oportunidad, Una pero oportunidad o un castigo. sí, más bien. Y yo decía, pero Dios mío, yo ya había estudiado economía. Yo decía, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? Entonces yo dije, no, me voy a ir para un juzgado. El papá de uno de mis mejores amigos de Santiago Roncancio es juez y me fui para allá a trabajar un mes. Y yo, pero
esto tampoco me gusta, pero yo amaba el derecho. Claro. Y después entró pandemia. Milagro para muchos, en mi caso, para otros, pues la peor pesadilla. Y empecé a emprender. Y empecé a entender que Fabio siempre había sido emprendedor, pero que nunca se había dado la oportunidad seria de emprender y la pandemia fue muy chévere. Pero, para los que no saben, yo vendo cigarrillos electrónicos y estoy en el mundo de la rumba. Rarísimo, porque pues a mí no me apasiona. Yo cada vez que vendo una cerveza no es como, wow, increíble. O sea, estoy haciendo a alguien un poquito más borracho. Pero Emprende Max, para mí sí es movimiento de propósito. Entonces, por eso digo que hay niveles de niveles. Me genera demasiada envidia de la buena escuchar que estás viviendo de un proyecto que no solamente vibra contigo como esencia, como persona, sino que mueve un país y cambia realidades. Uno no se alcanza a imaginar lo que una inversión en un emprendedor colombiano en el mundo tecnológico puede ocasionar en personas que salen de la línea de pobreza, en mayor igualdad y equidad en un país tan desigual, en mayor justicia social, etcétera. Así que te envidio mucho y pues lo pongo sobre la mesa para mostrar un poquito que no todo está muy bien. Vamos a hablar un poco de el workaholism, como dicen los gringos, o ese tema de trabajar, trabajar, trabajar. Yo debo aceptar que me chismoseé a María José un montón. Tuve unas fuentes que me ayudaron bastante, creo que por acá está. Y ella me dijo, ella es una workaholic feliz. ¿Y yo qué? Paré ahí, paré ahí. ¿Cómo así que workaholic feliz? Yo eso jamás lo había escuchado en mi vida. Me dijeron, sí, ella es una workaholic feliz. Ella puede trabajar de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y ella está parchada. Y uno la ve y se está riendo y está muerta de la risa y se para y después vuelve y se sienta y está como si estuviera, mejor dicho, parchada, como decimos acá. ¿Qué es eso? O sea, cuéntanos qué es eso, porque hoy workaholic es como, no, voy a terapia, vas a tener un burnout y vas a explotar, etcétera. Y cuéntanos si tienes un sistema personal para rendir muy bien sin quejarte. Claro que sí. Entonces, bueno, yo siento que esa descripción sin duda me representa. Lo que les decía, siempre vine como de una familia donde el trabajo era cultural, o sea, como, y siempre me iban a trabajar muy duro, como que con mis papás yo todo el tiempo trabajaba, todo el tiempo, y creo que, pero me gustaba, o sea, siempre me gustó trabajar, siempre trabajé, yo toda mi vida trabajando. Luego, cuando decidí jugar a la abogada, llegué a lugares donde trabajar no se sentía igual. Entonces, no es que no haya tenido un burnout y claramente lo viví, pero creo que es una de las experiencias que más agradezco en la vida porque fue lo que me permitió entender que mi vida no era por el mundo del derecho. Yo llegué a trabajar a una Big Four, entonces yo creí que yo había tocado el sol con las dos manos, mi mamá se puso a llorar cuando me contrataron, pues me llamó toda la familia a felicitarme, como que el logro familiar. Yo entré súper emocionada, súper feliz, porque además como que era una excepción, uno no lo podía contratar, si no se había graduado a la universidad, pero pues mi jefe me quería mucho y yo había sido como súper buena estudiante en su clase, entonces la excepción de la excepción, y yo tenía además unas cuentas súper chéveres, yo estaba en taxes y tenía Sara, Bershka, Stradivarius, Juan Valdés, o sea, yo sentía pues que estaba en mi prime, en mi peak como abogada, lo La Harvey máximo. Specter, versión Colombia Total, femenina. total, o sea, yo me sentía así. Y cuando empecé a vivir esto, como que una cosa era cómo se ve el cargo en LinkedIn, otra cosa es cómo se ve tu realidad día a día. Y esa fue una de las cosas que a mí más me enseñó, como que yo siento que muchas veces tomamos decisiones desde el ego y desde esta es la empresa y este es el cargo y yo quiero que así se vea mi cargo, pero nunca nos preguntamos cómo queremos que se vea el día a día de nuestros sueños, solo nos preguntamos cuál es el cargo que queremos tener en LinkedIn y es una decisión que terminamos tomando un montón desde el ego y no desde lo que nos puede hacer genuinamente felices. Entonces yo llegué ahí a creer que iba a ser súper feliz porque estaba supuestamente en el trabajo de mis sueños y, si le estoy sincera, fue una pesadilla. Yo nunca he trabajado tanto, o sea, trabajé demasiado, pero además era un trabajo donde no era productiva porque estaba tan quemada todo el tiempo que me equivocaba, que tenía errores que sé que en otro momento no tendría. Tenía un estilo de liderazgo con el que no me identifico en lo absoluto y que fue una de las cosas que también más me llevó a cuestionarme cómo quería liderar hoy. Tenía una jefa que me llamaba todos los días a decirme que yo era un fracaso, que yo no iba a servir para nada, que ya no entendía yo por qué no aprendía.
A mí, yo perdí 10 kilos en 6 meses, se me cayó el pelo, me dejó llegar al periodo 4 meses, o sea, yo en verdad temblaba los viernes, no era capaz de hablar, o sea, en verdad, yo solo lloraba todas las reuniones y yo no soy una persona que llore mucho, o sea, en verdad me cuesta mucho llorar, pero en ese trabajo yo saqué las lágrimas que no había sacado en mi vida, yo salía a cada reunión llorando, yo me conectaba a las reuniones llorando, yo sentía que nada de lo que hacía era suficiente, que si yo me levantaba a las 4 de la mañana ya iba tarde, si me acostaba a las 2 de la mañana ya iba, o sea, no era suficiente. Esta gente escribía a las 5 de la mañana y ya tenían 85 tareas, pero a las 2 de la mañana seguían escribiendo, por los sábados y los domingos seguían escribiendo. Y no es de escribir, porque seguramente yo hoy soy esa persona que escribe en los grupos a las 5 de la mañana y no les voy a decir que no. Pero era como desde donde lo estábamos haciendo y sobre todo desde un estilo de liderazgo donde el incentivo es negativo. Yo hoy creo genuinamente que uno necesita motivar a la gente, o mi estilo de liderazgo hoy es desde, eres una chimba haciendo esto, hazlo más, lo estás haciendo súper bien, ¿qué tal si lo hacemos un poquito mejor así? Y todo el tiempo reconociendo a la gente que la admiro y agradeciéndoles por haber creído en mi sueño. O sea, yo no sería lo que soy si no es por mi equipo. Yo no tengo 80 manos para hacer lo que esta gente está haciendo. Yo no soy tan buena como ellos en muchas cosas y que ellos decían dedicar su tiempo a mis sueños es el regalo más grande que alguien me puede dar. O sea, ellos decidieron creer en mi sueño y decidieron que mi sueño se volverá su sueño y decidieron dedicar todos los días de su vida a esto. ¿Cuánta gratitud debo tener yo por eso? Toda. Cuando a uno lo lideran desde, creen que le están haciendo un favor porque le están pagando y además de todo, cada cosa que hace aparentemente la hace mal y nunca es suficiente, es absolutamente frustrante. Entonces yo me sentía súper frustrada, sentía que no podía avanzar, sentía que nunca más iba a ascender porque en esos esquemas corporativos cada 2 años medio te ascienden. Yo cuando llegué a tecnología, o sea, creo que cada 6 meses, o sea, subía y subía y subía y subía y subía, pero porque me mataba. ¿Qué incentivos tiene matarse si sabes que igual, así te mates o no te mates, en 2 años no te van a ascender, en 2 años no te van a subir el sueldo? Y lo que me pagaban, yo decía, no entiendo, o sea, no me dan las cuentas para que yo algún día me pueda independizar en la vida. Entonces yo decía, ni el incentivo es económico, ni el incentivo es crecer, ni el incentivo es aprender, porque lo que estoy aprendiendo me están poniendo a hacer cosas demasiado básicas, pero en las que además me estoy equivocando porque estoy tan quemada que no. Entonces ese fue un momento muy difícil, como un punto de quiebre, pero al que le agradezco mucho. Es difícil agradecerle porque se los juro que yo quedé, o sea, yo no hablaba, yo era o sea, yo perdí 10 kilos, yo en verdad creí que iba a terminar en la clínica. O sea, mi abuela me escribió la carta de renuncia. Me dijo, María José, renuncias mañana o renuncias mañana, porque si tú no renuncias, va a terminar en la clínica la otra semana. O sea, no puedes más. Yo hacía así, me quedaba con todo el pelo en la mano. O sea, yo terminé muy, 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 muy enferma y muy quemada, como que en verdad no era capaz de pararme en la cama, o sea, yo decía que esto es, o sea, y el problema es que cuando tienes este tipo de jefes te lo crees, yo decía, sí, seguramente soy un fracaso, pues no va a servir para nada, o sea, una jefa que todos los días te dice, eres un fracaso, no va a servir para nada, no va a servir para nada, eres un fracaso, no haces nada bien, todo te equivocas, pues yo quedé con la autoestima de una hormiga después de ese trabajo. Entonces, cuando en verdad ya no era capaz de pararme en la cama, como que me ponía la ropa de ejercicio, no era capaz de ir al gimnasio, no era capaz de hacer nada, y empecé a ir a terapia porque dije, bueno, necesito ayuda, estoy muy mal. Empecé a entender muchas cosas que fueron las que me llevaron hoy al mundo de la tecnología. Empecé a entender qué me daba gasolina y qué me drenaba. Y empecé a hacerme preguntas distintas. No cuál quiero que sea mi cargo en LinkedIn, ni siquiera trabajar en la multinacional más grande del mundo, sino cómo quiero que sea el día a día de mis sueños. ¿A qué hora me quiero levantar? ¿A qué hora me quiero acostar? ¿A qué quiero hacer cada hora de mi día? ¿Con quién quiero compartir? ¿Cuánto me quiero ganar? Y cómo creo una estructura que me permita ganar lo que me quiero ganar, compartir con quienes quiero compartir, tener la libertad que quiero tener o el estilo de vida que quiera tener. Y no les digo que esa haya sido una prioridad porque pues así como que tiempo que uno diga que nos quedó en Colombia Teco y no nos quedó mucho, pero es totalmente sin trabajar para algo que te suma y que no te drena. Entonces, cuando entendí todo eso, fue cuando empecé a darme la oportunidad en tech y ahí fue la locura porque entendí que además lo que en otros trabajos puede ser una debilidad, en algunos puede ser una fortaleza. O sea, el nivel de energía que yo tenía, a mí me gustaba, o sea, como que, digamos, yo soy una persona muy social y siempre había estado como en, iba a mil eventos, hacía mil cosas, entonces eso en tech pues se volvió un gran diferencial porque me permitió como que hackear el networking súper rápido, ir a mil eventos, ya estaba en una edad donde además, lo curioso de la edad es en tech, entre menos años tienes, pues que más valioso seas. En otras compañías, entre más años tienes, pues más te van a pagar. Pero cuando yo entré a mi cargo, mi jefe lo que necesitaba era una persona que no tuviera ni gato, ni perro, ni pescado, ni plantas y que pudiera ir por todo el mundo a viajar. Entonces, ninguna persona que tuviera hijos y que tuviera mucha más experiencia laboral y que podía hacerlo. Entonces, claro, o sea, eso le sirvió demasiado y mi personalidad en ese momento le sirvió mucho más. Entonces, como lo que en otros lugares puede ser, pues digamos que no tan valorado, puedes llegar a un lugar donde lo valoran demasiado y así yo puedo empezar a crecer como mucho más.
hasta llegar a ser la Chief of Staff de una startup de Nueva York, donde en verdad tuve toda la confianza de mi jefe y donde aprendí demasiado, crecí demasiado, viajé por el mundo, estuve como siendo la segunda, lo que me permitió además liderar un equipo donde yo tenía 23 y todo el mundo tenía de 30 para arriba. Entonces, ¿cómo llegas y lideras desde no tienes experiencia, pero te estás matando? ¿Cómo trabajas el doble para que la gente entienda por qué estás ahí y cómo demuestras desde lo que estás haciendo, desde yo comía libro a la lata, me escuchaba 25 podcasts diarios? Entonces, bueno, ahí ya, sistemas. ¿Cómo llegué a esos sistemas? Esos sistemas fueron evolucionando en función de lo que la vida necesitaba de mí en ese momento y lo que el proyecto en el que estuviera necesitaba. Cuando llegué a Colombia Tech Week, Colombia Tech Week necesitaba cero equilibrio y yo no les voy a hablar de el club de las 5 a.m. y me levanto a las 5 y medito. O sea, Colombia Tech Week, la versión uno fue sobrevivir y en verdad yo me sentía como yendo a la guerra. O sea, yo me acuerdo que yo ponía casi que Carlos Vives y el himno de Colombia a las 5 a.m. cuando me tenía que levantar y sabía que no iba a dormir en todo el día y sabía que me iba a acostar a las 3 de la mañana otra vez y no dormía nada y trabajaba sábados y domingos y comíamos pizza domingos todo el día, todos los días porque vivíamos en la oficina, a veces casi que dormíamos en la oficina. Entonces, a veces no es equilibrio, pero es la gasolina que me estaba dando a hacer la cosa más retadora del mundo, pero más emocionante, al lado de la gente que más admiraba. Eso fue lo que me permitió no quemarme. Cuando se acabó la primera versión, terminé un poco quemada también y duré como un mes en volver a recuperarme y en poder volver a ser una persona funcional y productiva, pero ya después de eso aprendí un poquito más de esquemas y ya teníamos más tiempo. O sea, la primera versión la sacamos en 4 meses. Entonces era morir, o sea, dejarlo todo en la cancha y no pensar en absolutamente nada más. Ya la segunda versión teníamos un año para planear, entonces ya fue como listo, cómo incorporamos más cosas que nos permitan entender que esto no es un sprint, es una maratón y que no nos podemos quemar desde el minuto uno, como ya nos quemamos, cómo nos recuperamos. Entonces, bueno, como que rutinas, en verdad, no es que tenga más, no es que haga demasiadas cosas, pero sí siento que meditar me sirve mucho, como que hago una meditación rapidita en las mañanas, 5 minutos, que se llama meditación para empezar el día con energía y empiezo el día con energía. Y no solo eso, sino que esa meditación tiene una parte de gratitud. Y siento que la gratitud en la vida es lo que a uno más feliz lo va a hacer, porque cuando uno no es feliz con lo que tiene hoy, no va a ser feliz con lo que va a tener después. Y como que yo siento que es muy importante uno sentirse como súper pleno en donde sea que esté, sin que eso, digamos que tenga conflictos con la ambición en lo absoluto, sino como con reconocer el lugar donde uno está. Entonces, empezar el día como con esa meditación y con gratitud, o sea, dando gracias por todo lo que tengo, es como lo que intento hacer cuando me levanto. Y este libro se lo súper recomiendo, a mí me parecía eh, como que o sea, me costó empezar a leer, yo era como, no, y a mí no me gustan esos gurús y esa gente y no sé qué, pero hay o sea, como un pedacito que me leo todos los días, que de hecho se los va a leer, pero es muy lindo. Y creo que es como full mindset, o sea, como todos los días intento leerme este pedacito para alinearme como esto es lo que quiero, o sea, esto es lo que tengo que lograr hoy. Y dice así: este día es una bendición que voy a honrar, saborear y aprovechar al máximo. El mañana es un concepto, el presente es real y por eso elijo vivirlo de forma elegante, paciente e intachable. En los momentos venideros me mostraré como un líder, no como una víctima. Seré un creador, no alguien que copia. Un visionario en vez de un seguidor. Hoy elijo ser extraordinario en lugar de corriente y valiente en vez de cobarde. Un héroe a mi manera. En lugar de renunciar a mis potentes poderes por medio de la culpa, las quejas y las excusas. La inseguridad, la mansedumbre y el miedo al rechazo no contaminarán mi rendimiento ni obstaculizarán mi capacidad de enriquecer, respetar y dar valor a otras personas. En este día dedicaré tiempo a la reflexión y al pensamiento profundo. Me resistiré a perder el tiempo. Me mantendré presente y realizaré una labor que revele mi dominio mientras sigo fiel a mis más nobles ideales. Hoy cumpliré todas las promesas que me hago a mí mismo. Defenderé mi optimismo. Practicaré mis mejores hábitos y realizaré las cosas que hacen cantar a mi corazón, porque tengo mucha música dentro de mí y ya no pienso faltarme al respeto reprimiendo esa canción. En las próximas horas seré muy disciplinada y me centraré al máximo, sin confundir el estar ocupada con realizar grandes hazañas. Y si necesito descansar, no lo consideraré una pérdida de tiempo, pues entiendo que un rendimiento de primer nivel sin una buena recuperación conduce al envilecimiento de mi gen natural. Hoy no abandonar una gran idea sin tomar medidas para ponerla en práctica. Sé que concebir ideas sin ejecutarlas es cosa de tontos y que hacer realidad sueños increíbles es un enorme acto de amor. Hoy seré más valiente que ayer, más optimista que la tarde de ayer y más amable que anoche. Comprendo que las grandes personas son las que hacen que los demás se sientan grandes y que en mi lecho de muerte lo más importante serán los seres humanos a los que he inspirado.
la empatía que he prodigado y la generosidad que he mostrado. Y por eso, ante cualquier duda persistente, sacaré adelante mis proyectos más espectaculares y realizaré un trabajo sobresaliente que resista al paso del tiempo, porque sé que la frustración es fruto del estancamiento y el progreso continuo es la prueba de mi talento. Pese a los viejos desafíos, daré mi siguiente paso. A pesar de las dudas, continuaré mi ascenso hacia las cumbres más ambiciosas. Soy más de hechos que de palabras, de lograr más que de intentar. Soy más un profesional que un aficionado. Sé que los monumentos se levantan piedra a piedra y así empiezo y me mantengo concentrado, con los pies en la tierra y centrado, durante muchas horas seguidas sin distraerme con tonterías y sin importar el resultado. Al hacerlo, he logrado una victoria crucial sobre mi yo más oscuro y sobre las debilidades que antes me limitaban. Y mientras sigo haciendo mis pequeños progresos para alcanzar mis más altos ideales, mis pequeños triunfos me muestran la verdad y la fortaleza que hay dentro de mí. Y esta reconexión llena de energía la relación antes dañada con mi yo más glorioso. Entonces, así intento empezar todos mis días y siento que tiene como cosas muy lindas en las que en verdad creo, en verdad ayudar a los otros, en verdad pensar que la generosidad y que el servicio es una de las cosas como más importantes y cómo lo involucra a uno en todo su día y su propósito. Sí, ese es el real daily mantra. Entonces, así empiezo, como en la alimentación. No les voy a decir que soy la más fit, cero, pero intento, como cuando tengo la oportunidad de decidir, intento decidir bien, como que intento tener mucha proteína, porque siento que eso me ayuda como a estar más focus y a que no me dé hambre en todo el día, como intento cuidar los picos de insulina, porque siento que los picos de insulina tienen mucho que ver con la concentración, entonces como que intento en verdad alinear mi alimentación, mi sueño, mi mentalidad, como con el performance que tengo que tener, como que yo siento que, sobre todo el año pasado, este año no tengo que ser una, pues, trabajadora de tan alto rendimiento, pero yo el año pasado me sentía como si fuera una deportista de alto rendimiento, como intentando trabajar, como que la cantidad de horas que tenía que trabajar y la cantidad de cosas que tenía que hacer, yo sentía que tenía que tratarme así, y este libro habla mucho de eso. Este libro es un libro como dedicado a emprendedores como de alto rendimiento, donde ¿Cómo en se llama, verdad María? se llama Manifiesto para los Héroes de todos los días. Ok. Entonces, este me lo leo y me leo el Daily Stoic, que es una paginita pues diaria súper linda, una reflexión más de estoicismo, que también me encanta el estoicismo, y es una paginita diaria donde intento aplicar la reflexión diaria y ya. Pero pues digamos que en cuanto a rutinas así, también hacer ejercicio, me gusta trotar, no soy tan fit como Majito Merchan que está aquí, ella fue mi mentora de fitness, antes íbamos a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Pero pues intento trotar algunas veces o intento pues ir al gimnasio a hacer como más fuerza. Y los suplementos me parecen fundamentales. O sea, yo creo que yo soy la persona que soy porque tomo vitamina D todos los días, si no, no sería así de feliz. Se las súper recomiendo, como que creo que la vitamina D cambia vidas. Yo siempre al desayuno tomo vitamina D. Intentar tomarse mínimo 15.000 unidades de vitamina D a la semana cambia la vida y en verdad, como que romantizar la vida. Se los juro que yo siento que yo romantizo demasiado mi vida. O sea, yo vivo en el Virrey, me levanto todos los días con esta vista al parque, yo me siento viendo en Central Park, yo veo esto, yo digo, gracias por esta vista, gracias por este desayuno, gracias por como que en verdad yo me siento viviendo la vida de mis sueños y no es una vida como que tenga nada extraordinario, se los juro, pero como que yo siento que romantizar la vida y buscar en cada cosita que uno hace como la magia. Creo que eso lo cambia todo y eso ayuda a que uno en verdad esté todo el tiempo muy feliz y celebrarse como las victorias diarias de todo lo que pasa, como que acordarse todo el tiempo que de pronto uno está viendo la vida que en algún momento se soñó. O sea, yo me soñé hasta donde estoy hoy y como que a veces es muy fácil solo mirar a la gente alrededor o la gente que logra más cosas que uno o todo lo que le falta por lograr o todos los chicharrones que tiene en la empresa, pero yo hoy estoy viendo la vida que me soñé, yo hoy siento que le estoy cumpliendo a la María José de 5 años, y yo siento que pensar en eso, o sea, como pensar en una niñita que está llena de sueños y que hoy de pronto los está viviendo y como que le estoy cumpliendo y pensar en que estoy, o sea, que tengo una vida como tan tranquila y tan feliz, como que intento recordarme eso todos los días, que seguro si la ven en perspectiva no es así, pero yo intento contarme la historia todos los días de que estoy viendo la vida más maravillosa del mundo y de que en verdad soy la persona más afortunada del mundo. Yo siento que cuando uno se repite eso todos los días, se lo termina creyendo. Entonces yo creo que hay que creerse las cosas también y hay que creerse que uno es la persona más afortunada del mundo y hay que construir la vida de los sueños. O sea, claro, he tenido que tomar muchas decisiones difíciles para hoy estar viviendo la vida que creo que era la vida de mis sueños y he tenido que renunciar a otras vidas que creía que eran las vidas de mis sueños. Y uno en el camino se va dando cuenta de que sí, que no.
pero hoy siento que estoy conectada con lo que hoy creo que es la vida de mis sueños, puede que en 10 años sea otra la vida de mis sueños, pero intentar estar optimizando por eso todo el tiempo y sobre todo también como yo siento que para mí es muy importante como la oxitocina, el contacto físico, como que priorizar mucho esas relaciones, como que hay dos definiciones que a mí me gustan mucho de felicidad. Una que se la escuché a Simón, de hecho, que es como para él la felicidad es meaningful relationships y meaningful work. Y yo hoy siento que estoy viviendo eso, como que tengo relaciones muy lindas, o sea, tengo una relación muy linda con mi familia. Y otra vez creo que todo es intencional, o sea, no es que mi familia haya sido perfecta y que todo haya llegado perfecto y que no, o sea, fuimos a terapia, leímos, asumimos cada uno nuestras culpas, como que todo el tiempo intentamos verle lo lindo al otro, como que yo siento que es más una decisión todo el tiempo de decido que voy a tener una relación increíble con mi familia y voy a hacer todo lo que está a mi alcance y voy a perdonar todo lo que te va a perdonar y voy a entender que en verdad, sobre todo la familia es una base como súper importante y que lo mantiene uno por la tierra. Yo no hubiera podido hacer nada de lo que he hecho si no fuera porque mis papás han estado ahí, porque mi hermana ha sido mi fan número uno, porque me han hecho barra, porque han venido a todos los Colombia Tech Weeks, porque cuando tenía que renunciar me dijeron, renuncia que aquí estamos para ti, hija, porque como que cuando yo estaba llena de dudas, ellos estaban llenos de respuestas y porque ellos estaban viendo en mí cosas que ni yo misma estaba viendo. Entonces, ese apoyo y esa fortaleza que le puede dar a uno la familia lo es todo y poder llamar a desahogarse y a tenerlos y a como que para mí ese es un gran regalo, tener como un círculo de apoyo muy lindo, o sea, como familias, para todo lo que uno sienta que sea importante para uno, pero cultivar esas relaciones desde la intencionalidad y desde en verdad estar ahí, o sea, cuando uno comparte esté presente, como para mí esa presencia me recarga un montón, o sea, como que lograr conectar, abrazar a la gente que uno ama, como que yo siento que eso lo recarga a uno infinitamente e incluso buscar en el equipo, yo creo que ahí hay teorías muy en contra de eso y mucha gente cree que uno tiene que disociar el trabajo de la vida, pero hay unas gráficas de cuánto tiempo pasas con tu familia y cuánto tiempo pasas con la gente de tu trabajo. Y aunque uno quisiera, la mayoría de gente pasa más tiempo con la gente del trabajo. Entonces, negar, pues, o sea, y este cliché de somos una familia y la de recursos humanos diciendo familia, yo sé que a veces es difícil, pero cuando uno de verdad intenta preguntarle al otro cómo se siente, o sea, tener curiosidad por su vida personal y cómo son sus papás y cómo es su relación y cómo es su pareja y como que en verdad profundizar esas relaciones, la vida laboral también se vuelve más chévere y yo creo que hay un miedo muy grande como a que entonces no me toman en serio si somos muy cercanos. Yo he intentado como enfrentarme todo el tiempo a eso, o sea, yo digo que yo me siento muy orgullosa de que mi equipo me tiene close friends. Yo quiero que mi equipo sea, o sea, yo quiero ser la mejor amiga de mi equipo y creo que eso no me quita nada de autoridad porque yo creo que la autoridad está en el ejemplo, porque yo sé que estoy trabajando todos los días mucho más y les estoy demostrando todo lo que estoy haciendo para que sigan creyendo en mí. Y yo creo que la autoridad la da la admiración. Entonces, como yo todos los días intento volverme mejor profesional, intento estar a la altura de el liderazgo que mi equipo necesita, aprender todos los días, hacer 25.800 cursos, leerme 20.000 libros, escuchar 20.000 podcasts, preguntarles cómo están, pero yo siento que me tengan en close friends, que me muestren que se emborracharon el fin de semana, a mí no me hace perder confianza en ellos, me muestra la realidad de ellos, que también puede ser mi realidad, porque es que yo no soy nada distinto a ellos, y al mismo tiempo generar una cercanía que me permite entender qué es lo que quieren, hacia dónde van, cómo los acompaño mejor, por dónde guío su carrera profesional, cómo alineo mejor sus incentivos. Una cercanía que también permite escucharlos a tiempo y no cuando ya sea demasiado tarde, no cuando ya estén demasiado aburridos. Entonces, como que yo siento que tener meaningful relationships en general es algo que a uno sí lo hace más feliz en la vida y yo procuro como cultivar esas relaciones. Mis amigas, la mayoría de mis amigas son amigas mías desde que tenemos 2 años y yo he intentado y hemos cambiado y hemos vivido en otras ciudades y de todo, pero he intentado ir cultivando esas relaciones a lo largo del tiempo porque además son personas que me quieren a mí por lo que soy, o sea, sin importar como el cargo, lo que he hecho, y yo a ellas las quiero por lo que son, como que tenemos una relación genuina, entonces como que intentar cultivar esas relaciones genuinas es súper importante. Y bueno, esas dos cosas, y hay otra definición que también me gusta mucho que es propose and independence. Y yo siento que cada vez he intentado construir una vida que me permita tener más independencia. Creo que ahí también se vuelve súper importante, pues como, sí, o sea, como dedicarse a algo donde no tenga un poquito de seguridad, o incluso desde lo económico intentar proyectarlo. O sea, algo tan sencillo como un fondo de emergencia te da demasiada libertad porque te permite tomar decisiones todo el tiempo. Entonces, ¿cómo haces en tu vida cosas que te permitan tomar decisiones todo el tiempo y que te permitan a ti tener el control de esta independencia?
Y pues propósito, por supuesto, yo siento que me levanto a hacer todos los días lo que haría totalmente gratis. O sea, como vivir de lo que haría gratis es una gran bendición, pero yo me levantaría a hacer esto todos los días. Si yo mañana me gano el baloto, yo seguiría haciendo esto. Entonces, como que yo creo que también preguntarse eso, si yo mañana me gano el baloto, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A qué dedicaré el resto de mis días? Y cómo, y si uno logra poder dedicarse a eso sin ganarse el baloto, creo que es lo mejor que le puede pasar. Entonces, bueno, eso es un poco como más allá de rutinas, yo creo que mindset, mucho mindset y mucha gratitud, o sea, como vivir la práctica de la gratitud todos los días y todos los días pensar todas las razones por las que uno debería estar agradecido. Y el servicio, creo que también eso llena un montón, pero no el servicio, o sea, yo no hago servicio social, yo no hago ninguna fundación, yo no nada. Creo que el servicio es en verdad, es con tu equipo, es escuchar a alguien, es no con el celular cuando estás hablando con una persona, es poner la atención, es en verdad como preocuparte por cómo se siente, es como compartir en una mente. Creo que eso. Ok. Tú acá, pues en este espacio que compartías muchas cosas, como que brillaron en mi cerebro 45 cosas. Y yo quisiera salirme un poquito del guión que teníamos y es como, y ya vas a ver hacia dónde va esta media intervención que ya conectamos con la otra pregunta que te quería hacer. Y es que yo este año no me gustaba mucho. Yo personalmente no me gustaba mucho mi área profesional. Creo que aquí está Iván, mi socio. Él sabe a qué me refiero. Ha sido muy lindo, por lo contrario. Y ha sido un año de muchísimo, muchísimo cambio. Aunque yo también aplico mucho meditación a lo largo de mi día y arranco mi día con una meditación muy profunda. E incluso siendo un ogro, yo sabía que tenía que serlo y tenía que vivirme ese proceso. Y Emprende Max llegó un punto, y ahí me devuelvo por ahí unos 27 años a cuando era un bebé. Yo he empezado a entender que muchas cosas las hago porque tengo un sistema de pensamiento que me lleva a actuar así. Eso suena un trabalenguas, pero Fabio emprendedor quiere ser exitoso porque tiene una herida, tiene desde pelado. Entonces Fabio mide su valor como ser humano equiparándolo con su éxito profesional. Entonces, cuando la estamos reventando, Fabio vale mucho. Cuando estamos llevados del putas, Fabio no vale un peso. Y este año ha sido un año más bien los últimos 2 años, perdón, han sido muy confrontantes, demasiado confrontantes porque atravesamos una crisis financiera durísima, que mejor dicho, estamos vivos y tengo para pagar la luz, pues porque Dios es grande, no hay otra explicación. Entonces, Emprende Max, que nació con una idea muy linda, después se fue transformando un poco y aquí estoy como mostrando algo que ni siquiera me había dado cuenta, nadie sabe porque ni siquiera yo sabía. Emprende Max nació con una idea muy linda, pero poco a poco Fabio, como tenía que mostrar valor por éxito, entonces dijo, moneticemos Emprende Max y empezó una carrera en pro de hacer que Emprende Max diera dinero. Y pasó algo y todo en la empresa empezó a echar para arriba. O sea, hubo unas decisiones tremendas, muy difíciles que tuve que tener. Ese ogro tenía que existir para poner la empresa patas para arriba y como que tuve 2 semanas, mi novia se ríe mucho porque ella dice que yo me quejaba en el momento de intenso sufrimiento, intenso trabajo, era un Shrek, pero en su máxima expresión con el equipo. Pero cuando llegó el momento de paz, que no encontraba qué hacer en mi empresa, estaba súper triste, como puta, ¿y ahora qué hago? Como que llegó ese momento de... Pero en Emprende Max también todo cambió. Y aquí ya vas a ver hacia dónde va esta pequeña intervención. Volví a los orígenes de Emprende Max. Y escuchándote, no solamente con la última respuesta que nos diste, que fue muy inspiradora, sino desde que arrancaste a hablarnos de ti, me di cuenta que Emprende Max era un espacio para yo conectar con personas increíbles y para inspirarme y también para ser más o menos como un medium para que otras personas tuvieran la oportunidad de conectar con personas increíbles. Y acaba la pregunta. Dicen que tu superpoder es conectar con gente adecuada en el momento correcto. Cuéntanos alguna historia poderosa y cuéntanos qué opinas de esta afirmación que acabas de hacer. Bueno, yo siento que, digamos que llegué ahí un poquito porque era lo que también
requería como el cargo que estaba teniendo. Pero me di cuenta que era algo que me gustaba mucho, o sea, a mí me encanta hablar con personas que me inspiren, pero se me nota cuando, o sea, como que siento que no es que sea la que más hable todo el tiempo, sí hablo mucho, o sea, hablo hasta por los codos, pero cuando yo estoy en una conversación donde en verdad me interesa, a mí eso me recarga la vida, como conversar con gente que me inspira, que su historia me inspira, como que en verdad les mueve las fibras, eso a mí me encanta, y entonces yo llegué a este mundo donde era maravilloso porque yo, para donde mirara, como que sentía que quería aprender demasiado de todo el mundo. Entonces fue muy chévere y fue muy lindo porque además fui encontrando grandes amigos en el camino, grandes mentores y yo ahí siempre digo que por eso no hay que hacer networking, hay que hacer amigos, porque las mejores conexiones terminan viniendo desde un lugar mucho más genuino. Cuando uno quiere ser el networker super pro, simplemente por tener muchas relaciones, por eventualmente capitalizarlas, creo que no terminas haciendo ninguna relación que realmente sea importante. Y cuando yo me di cuenta de eso en el camino, fue muy lindo porque naturalmente me fui volviendo muy amiga de, por ejemplo, quienes hoy son mis socios. Y creo que ese ha sido de los mejores regalos, como nunca me imaginé dónde iba a terminar y para lo que me iba a servir cultivar esas relaciones que las cultivé genuinamente, donde en verdad me caían demasiado bien, donde en verdad compartía muchas cosas con ellos. Y así fui conociendo mucha gente en el proceso. Entonces, lo primero que yo siempre diría es, no hay que hacer networking, hay que hacer amigos, porque los amigos son los que van a hablar de uno en cualquier lugar, porque cuando tú vas solo a pedirle la tarjeta a la gente, nadie se va a acordar de ti, pero cuando tú eres amiga de alguien, ese alguien te va a recomendar con todo el mundo y esa referencia va a ser más importante y te va a traer más leads que cualquier otro ejercicio de networking. Cuando la gente genuinamente te quiere, va a querer lo mejor para ti, va a buscar, o sea, va a hablar de ti en cualquier lugar importante, va a buscar muchas cosas que creo que tienen mucho más valor y no solo en cuanto a otras intros, sino en cuanto el valor que tiene el feedback de un amigo, el valor que tiene, o sea, cómo te hackea las cosas, como, no sé, ejemplo, ayer tenía que reservar un venue en Miami para un evento. Mandamos no sé cuántos correos y se les juro que el proceso es eterno. Tenía unos amigos que tenían un venue, en 5 minutos lo reservé, solo porque me he dedicado a hacerles favores antes. Cosas tan sencillas como hay veces que la persona que es tu amiga, o sea, te lo va a solucionar en un minuto, cualquier cosa va a ser muy fácil para alguien hacerlo. Y yo también creo que por eso uno también tiene que buscar esa cadena de favores. Daniel Bilbao siempre nos dice eso y es, hay muchas cosas que a uno le quitan 5 minutos y a otra gente le pueden quitar 5 días. Si te quitan 5 minutos, nunca dudes en hacerlo. Y eso es hacer una intro, es mandar un mensaje. Hay intros que a uno, o sea, que a alguien le puede costar toda la vida o un mes o mucho tiempo sentarse a hablar con alguien. Uno lo tiene en WhatsApp. ¿Qué le cuesta intentarlo? ¿Qué le cuesta ayudar? Nada. Entonces, cuando uno se dedica a hacer como a vivir en función de la cadena de favores, a uno le llegan hipermultiplicados. Y yo creo que eso ha sido un poquito como que yo he encontrado gente muy linda en este camino que me ha ayudado mucho. Toda mi carrera profesional desde que estoy en tech ha sido absolutamente apalancada por los amigos que he hecho, que me han conseguido un trabajo y otro, que me han ayudado a ascender, que me han ayudado con una cosa, con la otra, que luego se han vuelto mis socios y eso ha sido lo que me ha dado como la gasolina para crecer a mucho, o sea, como mucho más aceleradamente, pero nada hubiera sido posible sin la gente que llegó a mi camino de alguna forma y con la que yo genuinamente conecté, profundicé, me preocupé por ellos, me sabía el día de su cumpleaños, cómo se llamaban sus hijos, cómo se llama su perro, les preguntaba todos los días, como que desde estar ahí. Entonces yo siento que ese libro de cómo hacer amigos e influir sobre las personas tiene cosas muy lindas. Creo que no hay que leérselo necesariamente, hay que buscar un resumen ChatGPT, it's enough. Pero sobre todo eso, o sea, como aprender a relacionarse desde un lugar de interés real, o sea, me interesa cómo te llamas, me aprendo tu nombre, sé cómo se llaman. Yo tengo, por ejemplo, una lista, o sea, una nota en mi celular donde tengo anotados, o sea, demasiados datos random que no se pueden imaginar, pero que siempre me sirven cuando llego a un lugar como estos. Entonces, algún día me dice el nombre de su esposa, lo anoto. Algún día, o sea, tengo como incluso de todos mis socios, de amigos, de gente del ecosistema, lo que sea, ¿cómo se llaman sus hijos? Tengo en la nota cómo se llaman sus hijos. Cuando llegue y me lo encuentro, Dani, ¿cómo está Ágata? Andrés, ¿cómo está Joaquín? ¿Cómo está? Lo que, o sea, como ese tipo de cosas le hacen sentir a la gente que en verdad te importa, porque te sabes el nombre de su esposa, porque te sabes el nombre de sus hijos, porque te sabes como cosas que son importantes para ellos. Entonces, eso se lo súper recomiendo. Incluso hay otro amigo que se llama Sinclair, que tiene un método mucho más pro y en notas tiene el nombre de la persona, el día en el que lo conoció, el lugar donde lo conoció y su primera percepción. Y me encanta. Entonces, cuando uno luego se sienta a hablar con él después de mucho tiempo y le cuenta a uno qué pensó, cómo fue esa relación, pero genuinamente cultivar esas relaciones y no solo hacer networking por hacer networking, sino en verdad
ir con mentalidad de agregar y como que esa frase de give first, que siento que es muy del ecosistema, me parece súper chévere, pero ir con esa mentalidad de give first. Y yo siento que o sea, lo más increíble que me ha pasado es terminar siendo socia de mis socios, como que para mí esa ha sido de las cosas como donde conecto los puntos y digo, wow, increíble como las conexiones y como cultivar o sea, las relaciones te llevan a un lugar que nunca te hubieras imaginado, porque yo siento que para mí cada uno de ellos es una pieza indispensable. O sea, yo no me imagino otra persona en Colombia ni en Latinoamérica que tuviera las capacidades individuales que cada uno de ellos tiene para hacer lo que estamos haciendo hoy. Como que esto no sería lo que es si no fuera porque cada uno de ellos como individuo está haciendo la tarea que está haciendo para lograr que esto pase. María, las coincidencias yo cada vez creo que son menos coincidencias, o sea que no existen. Y yo venía pensando ahorita que estabas hablándonos que el libro que mencionaste de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, como que tú eras coger el libro y ponerlo en una María José Echeverri. Y mira qué coincidencia, que como te digo, creo que no está en coincidencia. Yo ya venía en un proceso como de desescalamiento energético de Fabio, líder de la empresa, y me empezaron a escribir, pues como mis empleados me empezaron a hablar como, venga, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sentimos eso en usted no es así, ta, ta, ta. Y como que yo empecé a bajar la guardia. Y o sea, yo ya me he leído como 2 veces el libro, lo estoy leyendo por tercera vez. Es que lo menciones me parece demasiado curioso, muy curioso. Eh, es súper duro que tus empleados, primero habla muy bien de ellos, que tus empleados o tus colaboradores tengan la capacidad de decirte, venga, Fabio, ¿qué le pasa? Es muy bonito, pero también es súper duro que tu equipo te esté diciendo que, pues, que no eres tan chévere. Y pues conectamos mucho con eso que estás diciendo, porque a veces en los momentos de vida, cuando uno lee un libro y lo lee, no sé, a los 5 años, no cambió el libro, cambiaste tú. Y a mí me está pasando eso. Cambié yo. Cambié yo por la razón que fuera, ¿cierto? Por procesos internos de Fabio, por procesos empresariales y profesionales. Entonces conecto mucho con eso que dices, porque yo soy de esos que tiene un blog de notas donde escribe, conoció a María José Echeverry, de pronto no al nivel tan super saiyajin de la conocí tal día, ta, 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 que eso pues ya me parece, tocará que trabajar, para que trabajar. Pero muchas personas no se dan esa oportunidad y ahora que lo mencionas, no darle la oportunidad a esos espacios de cuénteme qué está sintiendo. Mis problemas, cuando yo pongo en perspectiva los problemas de Fabio Baena versus los problemas de los colaboradores que hacen parte de nuestra empresa, yo digo, soy un mimado, soy un mimado. Y perder, Total. cierto, o sea, es impresionante. O cien sea, por las historias ciento de vida que hay en Colombia y las realidades de Colombia son demasiado tristes. Entonces, gracias por contarnos ese pedacito que de verdad es demasiado inspirador. Em, Vamos con algo que ya nos has contado, de que estás y llevas un tiempo conociendo nuevas culturas, viajando a estas ciudades focales donde hay una concentración tech y de crecimiento e innovación súper interesantes, Miami, Sao Paulo, Dubái. Cuéntanos cuando entras en una sala, porque tienes una reunión, ¿qué lees instantáneamente que de pronto la María José de hace unos años no veía ni siquiera? ¿Y cuál es tu primera acción para abrir una puerta que otros, por ejemplo Fabio, que se va para Dubái contigo porque le diste acompáñeme, pues no haría? Yo siento que ni siquiera empieza cuando abres la puerta. La puerta la tienes que investigar mucho antes. Y yo siento que ahí también tiene mucho que ver como la curiosidad genuina por las cosas. Entonces, cuando nosotros, digamos, justamente Miami, Sao Paulo y Dubái creo que son como los lugares con los que más interacción hemos tenido que tener, porque Brasil fue nuestro país invitado el año anterior y Emiratos Árabes Unidos fue nuestro país invitado este año. Entonces, a mí me tocó irme un mes a ir a Brasil el año pasado, un mes a ir a Dubái este año. Y Miami tenemos, o sea, muchos eventos allá, entonces también vamos mucho, mi papá vive en Miami, entonces también como que por ahí vamos mucho, pero primero la cultura, sobre todo para mí fue súper chévere ponerme a investigar y entender como el mundo de Brasil, que era un mundo tan distinto, y yo creo que por eso es tan importante que a uno le guste lo que uno hace, porque la curiosidad es fundamental. Entonces yo dije,
me tengo que ir un mes para Brasil, me voy a poner a aprender portugués, me metí a clases de portugués, dije, yo quiero llegar hablando portugués, Duolingo super hiper pro, y en verdad, el año pasado que tenía que tener 1000 reuniones con inversionistas brasileros, yo le hacía y yo, bueno, listo. Entonces, eso sí terminaba con la cabeza quemada. Yo en un día tenía 16 reuniones, una de español, una en inglés, una en portugués, una en inglés, una en español, una en portugués, así todo el día. Quedaba, pues, o sea, loca. Cuando terminaba de trabajar, no sabía ni cómo me llamaba, pero como que a mí me pareció súper interesante todo lo que estaba pasando en Brasil y empezar a entender en verdad la cultura y por qué pasa y cómo incide el gobierno y cómo incide la forma de pensar y la política o sea, como que yo me fui así a hacer inmersión profunda, pero antes de llegar allá ya me lo había investigado todo, entonces cuando llegué tenía una forma diferente de aproximarme, entonces bueno, ellos por lo menos veían que yo estaba haciendo un intento con el idioma, pues yo no soy la que habla portugués hiperfluido, pero pues llegué y podía entender algunas cosas, ellos no iban a dejar de hablar en portugués por mí, si yo era la única que solo hablaba español. Entonces, entenderles un poquito, como intentar comunicarme. eh, a mí me encanta bailar, entonces yo pues me fui a bailar zambas del día uno, como en verdad de curiosidad genuina y ¿Hay otra vez, video? ¿Hay video o no hay video? hay video, en Instagram y todo publicado. Y como que lo que yo siento es otra vez pensar en las personas. Yo siento que uno muchas veces cuando está pensando en trabajo piensa en el título que hay, pero no está pensando en la persona que hay detrás. Puede ser el inversionista más pro, puede ser lo que sea, y ahí creo que la estatura de negocios es algo muy importante y es algo como que intentamos recalcar siempre y que ahora que nuestro equipo también está creciendo y están haciendo más posiciones de liderazgo, es súper importante como empoderarlos desde ahí. Pero más que empoderarlos desde el lugar de, es que yo soy igual y es que como, no, sino es desde, somos personas, compartamos lo que nos gusta, qué te gusta, qué te mueve, o sea no desde equipararse y es que yo no soy menos que nadie, y no, como no es del ego, sino desde un lugar genuino de interés, de y qué quieres comer y cuéntame la cultura de este lugar y cómo hablamos de otras cosas que también nos ayuden a profundizar la relación para que no construyamos una relación hipertransaccional, sino que en verdad podamos profundizarla, porque se los juro otra vez que hacer amigos vuelve y lo cambia todo. Entonces yo hice unos amigos en Brasil que me y hackearon todo, o sea, que me ayudaron a conectarme con todo el mundo y venía cultivando esas relaciones desde antes. Entonces, como que siento que lo primero para leer cualquier sala es tener un poquito de curiosidad, pero siempre pensar que en cualquier lugar al que llegues hay personas que tienen familias, que tienen vidas, que tienen problemas, que les gustan cosas, que tienen sueños, que tienen incentivos. Y esa es otra de las cosas que más le he aprendido a Daniel Bilbao, porque Daniel siempre nos dice alineación de incentivos, y eso lo tenemos tatuado con cualquier persona, o sea, con el novio, con la novia, con quien sea, o sea, con las amigas, con los papás. Lo más importante que uno tiene que entender es la razón real de por qué está acá, como que, y cualquiera puede ser, ¿saben? Pero cuando uno entiende cómo uno le ayuda a cumplir su objetivo y cómo uno cumple el de uno, la relación va a ir súper bien. Entonces, ese mindset de alineación de incentivos, uno, pero dos, estatura de negocios en sentir que en verdad hay una relación horizontal siempre. Y tres, en siempre pensar en la persona que hay detrás y como desde la genuinidad. O sea, yo en verdad, obviamente han sido retos. O sea, la primera vez que yo llegué a una reunión en Dubái, imagínense, 10 árabes, emiratíes vestidos con esto y yo, Dios mío, ¿qué hago? Pero pues obviamente, ¿qué hice? Listo, investigación un mes antes, yo, salam aleikum, aleikum salam. O sea, que me toca aprender 10 palabras de árabe por lo menos para poder decir algo, como es la cultura. Entonces, claro, yo no iba a llegar a una reunión en Dubái a saludarlos de pico, pues no, ¿cierto? Entonces, listo, ¿cómo tengo que saludar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, uno tiene que hacer uno se pone la mano en el corazón, hace una venia, ¿cómo adapto toda mi vestimenta? Pues no me voy a ir la más sugestiva, no, entonces hay que ir con todo tapado, no sé qué, listo, o sea, cómo me adapto a su cultura y leo culturalmente todas las cosas que tienen diferencias, pero cómo entiendo que son personas detrás y al final cómo también yo soy yo, porque creo que eso es súper importante sin importar si estás con los árabes más árabes, o sea, como que yo también llevo unas reuniones con unos árabes, por ejemplo, una de esas que llegué eran 10 árabes en una mesa, yo era la única mujer, la única latina, la única todo, yo presentándoles, yo me iba a vomitar ahí. Y yo, bueno, listo, no sé qué. Cuando en un momento me para uno y me dice, es que María José, perdón, hay un problema. Y yo, yes, Mohammed, like, let me know, no sé qué. El man,
Es que ir a Medellín casado, eso es un problema muy grande. O sea, imagínate nosotros ir a Medellín casados, nos vamos a enamorar hasta de las policías. Eso no se puede. Y yo me ataco de la risa, pero como que nunca me he imaginado que en una reunión con 10 árabes hiper serios, como que lo más estructurado, este man iba a salir con esto. O sea, como que cuando uno también se relaja y es uno mismo leyendo todo el tiempo, si yo no me voy a yo no era la que tenía que hacer el chiste, obviamente era él. Si yo hubiera hecho ese chiste, pues hubiera quedado súper de mal gusto. Si el man viene a Sí. hacer chiste, yo ya dije, no, estos manes son súper parchados, yo soy la que está como en otra película, pues obvio, pero no los conozco y pero es una cultura distinta. Y el man dice que no, yo fui a Medellín y yo me enamoré hasta de las policías, yo hacía así, yo arréstame, llévame, pero es muy difícil, todos estamos casados, ¿cómo vamos a ir a Colombia? Nos vamos a enamorar. Entonces, como que creo que al final o sea, todos nos reí, pues como que todos somos personas normales detrás del título, detrás de la bata, detrás de lo árabe, detrás de lo que sea, detrás de los inversionistas. Y creo que cuando uno como que se aproxima a la gente entendiendo eso, como que las relaciones se cultivan desde otro lugar. María, ¿qué es alineación de incentivos para ti? Vamos a traer esos conceptos de los Bilbao, que yo soy hiper mega fan, mejor dicho. Son como Luis Miguel para Bueno. mí. Yo creo que los veo y me pongo a llorar. Y de altura, hablaste también de altura de negocios, María. Cuéntanos de esos dos Bueno, conceptos que no sé qué son. entonces, estatura de negocios es un concepto que se usa mucho en ventas y estatura de negocios es justamente como, incluso desde el wording, desde las palabras, no llegar como don fulanito no sé qué, pues, o sea, si hay que hacerlo en alguna ocasión, ok, pero es como en verdad llegamos y nos sentamos desde la horizontalidad con cualquier persona con la que estamos negociando y cómo lo comunicamos desde nuestro lenguaje corporal, desde nuestra oralidad y desde cualquier lugar sentimos que tenemos una relación horizontal porque eso es lo que se necesita para negociar. Si hay una relación vertical, asimétrica, la negociación pues probablemente no salga igual de bien. Entonces, eso es como estatura de negocios, como siempre que uno llega a una negociación, entender que también si el otro está sentado ahí es porque necesita algo de ti. Incluso cuando tú le estás vendiendo al otro, si tú no le estás, o sea, si el otro está dispuesto a pagar es porque lo que tú tienes lo necesita. Entonces, como que muchas veces creemos que nos están haciendo un favor porque nos están comprando, nos están haciendo un favor. Nadie te está haciendo un favor. Estás sentado en una reunión de negocios, tiene que haber estatura de negocios. El otro necesita lo que tú tienes y tú necesitas lo que el otro tiene. Entonces, como pensar siempre en eso y luego alineación de incentivos. Entonces, lo que pasa es que a veces no es tan obvio qué es lo que el otro tiene y qué es lo que tú tienes y qué es lo que el otro necesita y qué es lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un programa súper chévere de voluntarios en Colombia Tech Week, donde en verdad ha sido una experiencia muy linda para conocer gente ultra soñadora y donde siento que hemos podido impactar sus vidas de forma súper positiva porque hubo voluntarios que entraron que trabajaron gratis 6 meses y a los 6 meses terminaron contratados en Libra Group en Nueva York, en Los Ángeles, en cosas. Entonces, alineación de incentivos. ¿Qué quieres tú para tu carrera profesional que te pueda dar Colombia Tech Week? Esa es una pregunta básica de alineación de incentivos. Quiero conocer a los Bilbao. Nos han llegado con respuestas como esa. ¿Listo? Está súper fácil. ¿La puedo cumplir o no la puedo cumplir? Quiero trabajar en gobierno. Bueno, nosotros trabajamos con las alcaldías, entonces te puedo ayudar, o sea, como sabes, como entender cuál es la, por qué el incentivo detrás. Cuando tú contratas a alguien, te va a decir, súper chévere, yo quiero trabajar aquí porque me encanta tu empresa. Sí, no. Tú quieres trabajar aquí porque te gusta mi empresa. Sí. Pero, ¿qué hay más allá? Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Tú a dónde quieres entrar? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volverte top voice en LinkedIn? Entonces, ¿quieres que te ayudemos con tu posicionamiento de LinkedIn? ¿O quieres entrar a un corporativo? Entonces, ¿quieres que te pongamos a llevar las cuentas de corporativos para que puedas empezar ese relacionamiento? ¿O quieres hacerlo con gobierno? Cuando yo entiendo cuál es el incentivo real, o sea, la razón real profunda de su corazón que no me está queriendo decir, porque es más fácil decir que me parece súper chévere lo que hacen y ya, pero cuando yo entiendo cuál es su próximo paso y por qué estar acá es un trampolín para llegar allá, esa gente me va a amar, porque van a llegar, pero si yo no le pregunto eso, entonces yo voy a poner, me parece que tienes skills en esto, te voy a poner acá, entonces a ti con gobierno, a ti con corporativos, a ti. No es lo mismo si puede que el que puse con gobierno quería trabajar con corporativos, el que puse con corporativos quiere trabajar en un fondo de inversión, el otro no quiere trabajar en nada, pero entonces quiere, sí, o sea, ¿me entiendes? Entonces, como incluso esa es nuestra primera pregunta siempre con voluntarios, porque ahí es súper clave. Los voluntarios quieren dar tiempo, pero quieren recibir algo. Hay unos que solo quieren una certificación de su experiencia laboral porque no tienen experiencia laboral. Entonces, cuando tú entiendes qué es lo que el otro genuinamente quiere, es mucho más fácil entender si se lo puedes dar o no. Hay otros que llegan con los requests chocolocos que no podemos. Entonces, genuinamente, este no es el espacio, muchas gracias, no podemos, ya. Pero cuando tú entiendes cuál es la razón detrás de cualquier cosa, de cualquier negociación, de cualquier
incluso relación, o sea, cuántas relaciones transaccionales no existen, pero uno tiene que entender cómo y por qué estamos, o sea, por qué está haciendo cada cosa, qué busca el otro en ti, qué buscas tú en el otro. Siempre, aunque sea una relación llena de amor, hay incentivos todo el tiempo. O sea, casarse es un incentivo, tener hijos es un incentivo, construir patrimonio es un incentivo. Cualquiera que sea el incentivo tiene que estar claro, porque si no, entonces si tú no sabes que si el incentivo de uno es casarse y el otro no quiere tener hijos, hay desalineación de incentivos, tan sencillo como eso. Si nunca lo hablaste al principio, pues luego puede que pasen 10 años y ya sea too late. Entonces, alineación de incentivos es estar súper claro en desde el fondo de tu corazón, porque aunque sea una relación llena de amor, o sea, tu incentivo puede ser, o sea, como detrás de ti hay muchas cosas, o sea, detrás de lo que tu casa está pensando. En cualquier trabajo, el incentivo no es solo económico, o sea, el incentivo no es el sueldo, o a veces sí, entonces listo, tú entiendes que el incentivo es exclusivamente económico y que puede que tú no logres subirle salarialmente lo que el otro está buscando subir todo el tiempo. Entonces hay desalineación de incentivos porque si no va a crecer eso, ¿para qué lo contratas desde ya? Entonces, como desbloquear la sinceridad, pero trayendo la sinceridad a la mesa. Y es, mi incentivo contigo es este. ¿Cuál es tu incentivo? Y cómo tú alineas esos incentivos y se dan cuenta. ¿Lo podemos cumplir o no lo podemos cumplir? Yo te puedo dar esto, tú me puedes dar esto. ¿Estamos alineados o no estamos alineados? ¿Te sirve o no te sirve? ¿Suficiente o no suficiente para ti? Entonces, esas son como las tres cosas que nosotros, sí, como que más procuramos, o como que yo más tatuadas tengo a la hora como de hacer networking, o de llegar a estas negociaciones o lo que sea en cualquier lado del mundo. Y otra vez, la más importante, que es la que yo siempre digo, no hacer networking, hacer amigos. O sea, yo me volví BF de los Emiratis y súper chévere y luego cuando vinieron los llevé a Andrés, los llevé a un lugar, los llevé al otro, como que sin importar pues como lo que sea que estén haciendo, creo que, o sea, creo que es súper importante como pensar en el otro. Ah, está muy chévere. Muchas gracias. Esos dos conceptos me parecen que incluso los voy a investigar porque están muy bacanos. Para los que quieran hacer espacio, pues uso del espacio de preguntas, vayan pensándola. Y yo aquí voy con una pregunta que a mí me emociona mucho escuchar su Perdón, respuesta. dame un segundito que me están diciendo, no sé por qué. Dale, dale, dale. No te preocupes. Entonces, bueno, mientras María regresa, eh, vayan, no sé si las quieren ir escribiendo por acá en el chat o si ya las tienen pensadas para que las vayan pensando. Pero mi recomendación es que aprovechen estos espacios. Como les dije al principio, el tema del networking es fundamental. Esto yo lo hablaba hace días con un amigo, no me acuerdo con quién, y yo le decía, ok, con Sebas Lemos. Le dije, oiga, tal persona sí le escribió, y me dijo, no, no me escribió. Y entonces como que empezamos a decir, es que ¿por qué nos da tanto miedo como hablar con las personas o preguntarle? Uno a veces como que ve, no sé, no, es que en LinkedIn tiene 200.000 seguidores, entonces ¿qué me va a responder? Compruébalo, compruébalo a ver. Y para contarles un simple ejemplo, yo no conocía a María José, terminamos siendo de la misma universidad, estudiamos la misma carrera, teníamos amigos en común, y yo dije, pues le escribo, y lo peor que puede pasar es que me ignore, y pues no me ignoró, aquí hemos tenido una conversación súper chévere, entonces, si quieren hablarle a ella, si quieren hacerle una pregunta profunda a María José, aprovechenla, y María, si ya puedes hablar, continúa. De ¿Sí? una. Mejor dicho, no sabes el esfuerzo que hice ahí para improvisar salida en un No, par de minutos. No te preocupes, no mentiras. María, como te contaba, yo estoy muy ansioso por escuchar esta respuesta. Si mañana tuvieras 10 veces más dinero, más presupuesto en Colombia Tech Week, tú con tus socios, ¿qué mantienes idéntico? No lo cambias porque hace parte de la esencia de Colombia Tech Week y que destruyes sin miedo, pues porque ya tienes esa capacidad de inversión. esa pregunta está muy difícil. Yo siento que, la verdad, la mayoría de las cosas las mantendría idénticas. Solo le haría un aumento salarial a todo mi equipo, Ok, que creo que es lo más importante. O sea, como que me moriría de ganas por tener al equipo muy bien pago y sobre todo por poder mantenerlos todo el año. En este momento, digamos que por budget, nosotros tenemos un equipo muy como estacional. Entonces, como estamos solo teniendo un evento al año, pues el equipo también es estacional, pero por eso estamos incursionando en dos eventos nuevos para poder tener nuestro equipo todo el año. Entonces, lo primero que quería es tener a mi equipo todo el año porque es el equipo más increíble del mundo y porque en verdad como que lograr conectar con gente que haga las cosas por propósito y no por plata es muy difícil y siento que esta gente la ha dado toda y más. O sea, ustedes no saben lo lindo que fue el día que acabamos Colombia Tech Fest.
la gente lloraba, se abrazaba, esto parecía como promo, o sea, como el último día de 12 era esto. O sea, la gente casi que no importa el lugar, el sol es siempre igual, abrazándose, llorando y dando las gracias. Y yo decía, increíble, como que esto sea lo que siente la gente. Y muchos, para muchos de ellos era su primer trabajo, como mucha gente que estaba en la universidad y que la dio, o sea, nosotros los mandamos a la guerra y sin fusil, o sea, como muy universidad, demuestre, demuestre, demuestre y fronting con toda y frentearon unas cosas que, Dios mío, o sea, como que sacaron callo real y que esta gente no durmió muchos días, esta gente, o sea, todos vivíamos a punta de pizza y como que esos días tan intensos, pero cuando uno dice, uff, lo logré y soy capaz de esto y me enfrenté a esto y me enfrenté al lado de un montón de gente como igual de emocionada que yo y apasionada, entonces lo primero es equipo, yo pues por mi equipo lo daría todo y quisiera sustancialmente pues ayudarles a, o sea, como pagar mucho mejor y tenerlos todo el año. Ok, Eh, em, y yo creo que sobre todo le podríamos meter mucho más a la internacionalización. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos como por presupuesto o que se demora mucho como en que el presupuesto esté listo para eso. Creo que la internacionalización podríamos meterle mucho más y de ahí se logran cosas muy importantes porque la inversión inicial de la internacionalización es muy fuerte. O sea, como sí, irse un mes a Dubái, pues o sea, costar eso es todo un tema, pero pues sin duda las cosas que logramos desbloquear pues desde ahí fueron maravillosos. O sea, tuvimos una delegación increíble de gente de Emiratos que no sabía dónde quedaba Colombia y vino. Tuvimos, o sea, patrocinadores de Emiratis, gobierno emiratí, los dos embajadores alineados trabajando por Colombia. O sea, entidades que están invirtiendo acá, estamos intentando desbloquear un montón de presupuestos para muchas cosas, pero eh, em, entonces, pues bueno, eso. Y digamos que yo creo que lo otro que haría es intentar ayudar más a regiones y a gobierno. O sea, como meter mucha de la concentración está en Bogotá, porque Bogotá es el ecosistema más sólido y porque es donde está claro. la concentración, o sea, como donde hay más ROI. Pero realmente, pues sería maravilloso poder meter en procesos que requieran más, o sea, que aunque requieran más tiempo, pues tengamos la posibilidad de ayudar como a desarrollar esos ecosistemas. Entonces, yo creo que eso sería también, pues, muy chévere. Ok, ok. María, Y pues aquí decirle pregunto. que no a los clientes Dime, malucos, eso me encantaría. decirle que no a los malucos. A los clientes malucos, decirles que no, eso me encantaría. Cuánto llevas con Colombia Tech Week, María? Pues junto con... Llevamos 2 años. No, es que al principio uno está como, pucha, sí, hay que soportar un poco más a esos clientes complejos. Dímelo, Total, no, no, no. dímelo a mí O que sea, tengo da conjunto vuelta y con Ivancho. seguir, Sí, pero hay unos que, Dios mío, bendito. no, con Ivancho no sabes lo que hemos vivido por un gastrobar, imagínate. María, nos Mm. pregunta John, ¿qué es lo que más le interesa a los extranjeros inversionistas en Colombia? ¿Qué están buscando los inversionistas extranjeros en un país como el nuestro? Bueno, entonces yo creo que hay varias cosas. Primero, invertir en mercados emergentes tiene un crecimiento, pues digamos que solo por la diferencia, o sea, por el crecimiento del mercado hace que la inversión sea más interesante en dos sentidos. Uno, pues en que puede que no haya tanta competencia, en que en verdad los productos, los servicios, las startups, lo que sea, en lo que están invirtiendo sean mucho más pioneros y puedan coger mucho más parte del mercado con un costo mucho menor. Dos, que el crecimiento del mercado por ser un mercado emergente va a ser un crecimiento mayor al de otros mercados mucho más sólidos. Entonces, ese crecimiento del mercado también va a amplificar pues el retorno que tenga de la inversión. Tres, el tema de la mano de obra resulta siendo muy competitivo porque pues realmente los costos, o sea, los costos en general aquí son pues mucho más competitivos que en pues o que en muchas otras geografías. Entonces, esa optimización de costos también por mano de obra, por arriendos, por todo lo que represente como el país, puede ser para ellos también muy interesante. Y el talento per se cada vez es más interesante, como que Colombia se está posicionando un montón en cuanto a temas de nearshoring y offshoring y el talento colombiano cada vez tiene como
más relevancia porque se han dado cuenta que en verdad somos muy hard workers, que en verdad somos muy comprometidos, muy responsables, que trabajamos duro, que madrugamos, que trasnochamos, que como que tenemos un sentido de responsabilidad muy importante. Hay muchos otros lugares donde en verdad entran a las 10 de la mañana a trabajar, a las 4 de la tarde ya están afuera, como que donde la prioridad es mucho más lifestyle y en Colombia no. En Colombia las prioridades siguen siendo muy tradicionales, sigue siendo tu familia, sigue siendo sí, como construir patrimonio, no es como que tanto irte a viajar por el mundo y ser digital nomad, no pasa tanto, pasa cada vez más, pero si tú lo comparas con otros países donde como la población joven, no sé, están comprando casas, o sea, si comparas el paralelo de los jóvenes están comprando casas en Colombia y en otros países, las horas que trabajan, los viajes que hacen, pues son totalmente distintos, como que aquí seguimos teniendo una visión mucho más como conservadora y eso para las empresas es mucho más fácil de manejar, o sea, porque el incentivo es súper claro, el incentivo ahí es económico, no es más tiempo, porque el incentivo de más tiempo es un incentivo muy difícil de cumplir para muchas empresas, o más flexibilidad o irte a viajar por el mundo, no es un incentivo tan fácil de cumplir para muchas empresas y no es un incentivo con el que muchas empresas estén alineadas. Entonces, también ese tema de mentalidad termina siendo como muy interesante para distintas compañías. María, ¿qué se viene para María José Echeverry en los próximos años, profesional y humanamente? Personal. Bueno, se vienen cositas. Mentiras. En este momento estamos empezando un reto interesante. Estoy asumiendo la dirección de un evento que estamos montando, se llama la TAMAT Silicon Valley, que es un evento que estamos haciendo con Stanford MBAs, como conectando los top players de Latinoamérica con los top players de Silicon Valley. Ese evento va a ser en abril, entonces estamos pues como full metidos en eso pues digamos que estoy teniendo la oportunidad de liderarlo, entonces está siendo muy divertido. En este momento la palabra sobre todo es consolidar, la palabra de nuestro año 2026. Nuestro 2026 empieza en septiembre, entonces yo estoy súper perdida, o sea, yo ya cuando tengo que escribir la fecha escribo 2026 porque yo ya estoy viviendo en el otro año, pero porque nosotros solo hablamos de Colombia Tech Week 2026 desde septiembre, y cuando estoy en reuniones yo sí, y el año pasado para mí fue hace un mes, pero bueno. Pero entonces el otro año, full consolidación, como que queremos que esta iniciativa viva en el tiempo y que pueda tener un equipo como que al principio, pues cuando uno funda algo, le toca hacerlo todo, ser el todero. Y ser el todero es súper bueno, uno aprende muchísimo, pero el problema es que la iniciativa depende demasiado de ti. Entonces, como que hoy la mayoría de contactos están concentrados en nosotros, la mayoría de capabilities, de knowledge, de muchas cosas, están concentradas en nosotros porque, pues, cuando no teníamos equipo, tuvimos que hacerlo todo. Y hoy queremos, en verdad, como consolidar un equipo que pueda hacer que esta iniciativa viva a lo largo del tiempo y que deje de ser una iniciativa codependiente, pues sí, como dependiente exclusivamente de los fundadores para que pueda tener como vida propia. Entonces, ese es un poco como el ejercicio en el que estamos. Y bueno, estamos encontrando distintas formas, estamos haciendo procesos de aceleración con gobiernos, estamos haciendo, explorando temas pues más como desde el lado de Venture Capital, pero pues nuestro propósito sigue siendo el mismo, o sea, como todo lo que hacemos desde Colombia Tech, que incluso ahora la marca va a ser Colombia Tech porque ya tiene muchos branches, entonces Colombia Tech Fest, Colombia Tech Week, Colombia Tech Acceleration, bueno, como que muchos programas que estamos creando, pero ahora como desde el brand estamos creando un AI Summit que va a ser en mayo también. Entonces, como que lo que estamos haciendo es abriendo mucho más como que el espectro de lo que hacemos, y buscando también consolidar ese equipo, consolidar como más la marca, y desde todas las aristas seguir intentando traccionar capital pues a Colombia y a Latinoamérica. Y para el otro año pues intentar meternos en política lo más que se pueda para mover también mucho como el tema de tecnología ahí. Entonces ahí venimos ¿Sí? haciendo varias cosas como con candidatos presidenciales, moviéndonos mucho. Estamos empezando un podcast, la otra semana vamos a grabar el primer capítulo. Y bueno, eso básicamente. Ok, ok. Bueno, ahorita te voy a escribir porque dijiste una cosa y creo que te puedo ayudar ahí. Eh, María, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Les voy a contar aquí a modo de chisme a todos. Eh, Hay entrevistas que son muy, muy difíciles de conseguir. Y desde un punto de vista positivo, con María fue, pues como que fluyó, fue como de una, te quiero ayudar, pues le conté un poco de Emprendemax y lo agradezco enormemente, María, de verdad que, pues no es porque la gente sea mala, sino que hay personas que están supremamente ocupadas, están concentradas en sus proyectos y pues como que sacarlos de ahí no es fácil, con María no fue así
Creo que lo pudieron evidenciar a lo largo de esta hora y media que nos acompañó María. Tiene una voluntad de ayudar a los demás, tiene un amor profundo por su país, por su región, por su ciudad. Y pues tener invitados como María José es demasiado difícil, muy difícil, porque ponen la vara muy alta, muy alta. De verdad que dejas una vara muy alta para los siguientes invitados que hayan en Emprende Max. Gracias de verdad nuevamente, no me cansaré de decirlo por aceptar la invitación. Inspiras un montón. Romántico la Salimos invitación. recargados, María. Yo sé que salimos Ay, me recargados alegro todos mucho. los que estuvimos acá. Y bueno, ahí te doy un minutico para que te despidas de esta audiencia que estuvo así hiper concentrada, escuchándote pues todas tus historias, tus aprendizajes, todo lo que nos tenías por contar. Y de verdad que quedo súper emocionado. Gracias, gracias, mil gracias. Ay, no, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos acompañaron, en verdad lo que necesiten, ahí estamos, siempre listos para ayudar, siempre listos para hacer, y pues nada, los esperamos en Colombia Tech Week, y pues en lo que pueda ayudar, aquí estoy. María, me están preguntando, ¿podemos abrir espacio de preguntas? ¿Tienes algunos minutos? Porque pensé que no Obvio. habían. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo, adelante. El que quiera abrir el micrófono o alzar la mano, de una le damos ahí un espacio para que podamos tener espacio de preguntas. Creo que Ivancho quería hablar. Ivancho, hola. Ok, Iván creo que escribió por chat, ¿sí? No puedo por el micrófono. Ok, cuéntenos, cuéntenos. Yo lo leo. Ok. Majo y Fafa son los mejores. Felicitaciones. Gracias, Ivancho. Gracias, Tus... Ivancho. Ah, no, iba a tirar la pregunta, iba a tirar la pregunta. Ivancho me conoce desde los early beginnings. Ok. Recuerdo cuando empezaste, era como un sueño enorme, pero ahora todo es muy real, que se me hace Ujú. muy loco. Escribe más rápido, Iván, por favor. ¿Cómo pusiste en práctica todo lo que alguna vez hablamos como un sueño? Aló, María José, ¿me escuchas? Sí, ahí te escucho. Hola, ¿cómo estás? Mario de Canadá. Hola, Mario. ¿Me ves en el video? Es que No la te verdad veo, no. te No, escucho. tienes la cámara apagada. Ivancho, ahorita Sí. entonces vamos con su pregunta, Ah, que ok. aquí está Mario. Dale, Mario, Sí, adelante. es que me encanta lo que dijiste. No sé qué es Colombia Tech, pero los temas que tocaste es increíble. No, yo soy ingeniero industrial de los Andes en Bogotá, vivo en Canadá hace 22 años. Estoy aquí gracias a un amigo mío de la universidad, la importancia de los amigos, como tú decías. Eh, Estuve viendo una chica que salió de la Universidad de los Andes, que es CEO de Lint en Estados Unidos. Y ella habla exactamente de lo mismo que tú acabas de hablar, del trabajo en equipo, de los amigos, de las relaciones, de... Y eso fue lo que a mí me quedó de la universidad prácticamente. Eso fue lo que aprendí. Y lo que ya viviendo acá en una sociedad tan compleja y tan competitiva a nivel laboral, me doy cuenta de la importancia de esos valores, como se dice en francés acá, esos valores que son muy importantes en el trabajo, o sea, respeto, trabajo en equipo, eh, relaciones y que uno mirando para atrás me doy cuenta que, bueno, a pesar de la cantidad de talento, como hablamos de Colombia, la cantidad de gente talentosa que hay acá y la que he visto aquí, porque Fabio ha traído una gente impresionante. Yo esta es la tercera vez que entro y, bueno, han hablado, por ejemplo, de la hermana de Leo Cocina, de Laura Espinosa, que fue la mejor chef del mundo hace 2 años. O sea, que vecina mía en Cartagena, entre otras. O sea, hay una cantidad de gente creativa y gente tan talentosa en Colombia impresionante. O sea, y, ¿qué te digo? O sea, cómo uno conecta todas esas cosas y las alinea para poder seguir adelante y cómo uno puede hacer una carrera a base de valores. O sea, eso es lo que me queda de tu charla hoy. No sé qué piensas. Me alegra mucho que eso te quede 100% alineada con eso y yo creo que es lo más importante, uno siempre estar pues claro como con los valores y con las creencias que tiene. La semana pasada estábamos en una
una conversación, pues con una mesa con Iván Duque, el expresidente, y nos decía mucho eso, nos decía como hay muchas formas de llegar, pero no hay tantas formas de llegar siendo fiel a tus valores. Y hay muchas cosas a las que hay que decir no por estar alineada con tus valores, pero yo siento que al final la vida le devuelve a uno. O sea, yo creo que es muy, 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 muy importante uno tener claro eso. Y no solo en el trabajo, o sea, en toda la vida, como que yo creo que uno muchas veces incluso no sé, tiene como, cuando piensa en sus parejas, ni siquiera piensa en cuáles son, o sea, esa alineación de valores es fundamental. Yo creo que eso es lo que más ayuda en la convivencia, como tener los mismos valores y las mismas creencias frente sí, o sea, frente a los valores, creo que es súper importante para estar alineados como en convivencia y en, pues siempre. María, Ahí nos gracias. estaba escuchando también. ¿Me Hey, escuchas? Ok. vamos. Sí, sí, ahí te escuchamos. Bueno, sí, mira, yo la verdad te digo, aquí es tan competitivo que hay cosas que son intolerables en el ambiente de trabajo. O sea, me doy cuenta, sobre todo en la parte inglesa, todo lo que es las maneras, la forma de comunicar, las cosas que se dicen, las actitudes, ¿no? Son muy importantes. O sea, son cosas que si te pasas de la raya, te sacan y te cambian. Porque en un ambiente tan competitivo como cualquiera puede cambiar a cualquiera. O sea, nadie es imprescindible, o ¿cómo se dice en español? Sí, imprescindible. Entiendo. Nadie es irreemplazable. O sea, cualquiera lo cambia. O sea, pero si tú no tienes esos valores, te sacan. Te sacan y meten a otra persona. O sea, es impresionante cómo cambia el ambiente laboral acá. Y, por ejemplo, yo tenía un amigo, me acuerdo cuando comencé en los Andes, el primer semestre de mi colegio, de más o menos de la misma clase social, eh, estábamos en una clase de cálculo y el profesor le dijo que fuera al tablero con la tiza y que explicara una cosa. Él se fue al tablero, cogió la tiza y la tiró al piso. Y el profesor le dijo, recoja la tiza y vuelva. Pero no lo hizo, o sea, fue un grosero. Ese tipo duró un semestre en los Andes, no duró más de un semestre. Yo digo acá, le quedó grande la universidad. Y ahí es donde voy yo a los valores. O sea, eso me quedó a mí, yo soy andino, antes de que colombiano, canadiense, lo que sea, a mí esa vaina me quedó para toda la vida. O sea, los valores que yo aprendí en esa universidad. O sea, ahí voy alineándome a lo que tú vienes de decir. ¿Qué piensas? Sí, no, 100% de acuerdo. Nada más importante que tener claros los valores y que actuar con base en eso. Creo que además eso genera predecibilidad y confianza. O sea, cuando uno es una persona predecible, le genera mucha confianza a quien sea con quien se relacione y eso ayuda muchísimo para las relaciones laborales y personales en general. Pero sí, creo que es fundamental. Geraldine No, nos pregunta, tengo dale, una dale. duda, y si quisiera impulsar un proyecto que combine desarrollo de mindset y formación para jóvenes recién egresados universitarios, ¿esto es una idea? ¿Qué oportunidades ves en la TAM? Geraldine, yo te recomendaría revisar lo que está haciendo Andrés Bilbao en Makers. Me parece que es un gran referente. Él tiene Makers, tiene Next Gen, que lo está haciendo como para niños en los colegios. Súper, súper, súper lindo. Está enfocándose como en habilidades de tecnología, o sea, unos en emprendimiento y otros en vibe coding. Y desde el colegio también les está ayudando, o sea, está cogiendo como a los mejores niños de colegios públicos en distintos lugares a formarlos en tecnología y a darles mucha estructura de mindset y a llevarlos a hablar con gente muy chévere, pues que ha logrado muchas cosas y como que les ayuda como a quitarse ese sesgo y como a ver más allá y como a soñar en grande. Entonces creo que puede ser un gran referente, pero pues sin duda hay un montón de oportunidades ahí, sobre todo en este momento que la educación tradicional cada vez está perdiendo más fuerza. Creo que todos estos programas terminan siendo mucho más relevantes. Revisaría también el de Peter Thiel, te los voy a mandar por acá. Makers. Y hay uno que se llama Thiel Fellowship, que incluso lo que te pide es que te salgas de la universidad. Y si te sales de la universidad, si eres dropout, te invierten como $200.000. Te creo. Es una nota, o sea, Peter Thiel, el escritor
de Zero to One, el libro de Sí. startups, y el man tiene un fondo de inversión y, o sea, de los mejores fondos pues del mundo, y es una nota y está haciendo cosas muy chéveres justo por eso, porque han entendido que la universidad hoy no es o sea, como que se está repensando y cómo pueden tener programas muy estructurados para formar y dar como los capabilities necesarios a la gente cuando se gradúa, pero para formarlo sobre todo en mindset y en otras cosas. Chévere. Dale, Galdín. María, vamos entonces a terminar con Ivancho. No sé si Iván se conectó desde otro usuario y ya puede hablar o aquí pues refraseo lo que nos dejó por el chat. Iván, si puede hablar, tienes 3 segundos para hablar, no tienes más. Escuchan, me escuchan. Sí, sí, Hola, señor, Iván. adelante, adelante, Hola adelante, Iván. Majo, ¿cómo estás? Qué rico verte. Fafa, Muy una bien, ¿y chimba el espacio. tú? Todo súper, nada. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Majo pues de toda la vida y la verdad es que increíble, Majo, tenerte acá en este espacio y ver cómo hablas con esa propiedad de todo lo que alguna vez me contaste como en sueños. Yo me acuerdo muy bien un día que charlé con Majo y me decía, no, es que yo estoy sintiendo como que quiero hacer esto y esto y esto y como eventos y cosas así de networking. Bueno, y ahora viendo esto como tan real, se me hace muy loco y me parece que pues es válido felicitarte, Majo, a Fafa por el espacio. Y Gracias, nada, Iván. lo que te preguntaba por ahí que me tocó escribir a toda velocidad es que no sé cómo es posible o cómo lograste tú todo eso que alguna vez hablamos, que literal me lo contaste en un sueño y hoy en día lo estás materializando tal cual, o sea, es que estás viviéndolo tal cual como algún día me lo mencionaste. Mao, ¿qué hiciste diferente? ¿Cómo fue ese cambio de chip para decir, ya, me salgo de todo y voy a ello? Bueno, no fue tan rápido y no fue como que un día yo amanecí y dije, ya, mando todo para afuera y me concentro. Creo que sirve mucho como tenerlo aquí todo el tiempo porque el cerebro va a ir buscando las oportunidades para materializarlo. Entonces, como que yo siento que si uno quiere hacer algo, yo siento que lo tiene que tener escrito en todas partes, verlo, visible, o sea, lo que sea. Como que yo sí creo mucho en esas cosas porque lo que termina pasando es que cada que te acuerdas, como que empiezas a optimizar para eso. Yo, digamos que sin pensarlo, o sea, empecé a entender qué tenía que hacer para estar allá. Entonces, bueno, voy a ir a más eventos de networking, voy a empezar a meterme en esos proyectos en la empresa en la que estaba. Como que empezamos a hacer muchas cosas y cuando decidimos ir a Colombia Tech Week, en verdad, esto fue una idea y dijimos, no, pues hagamos 15 eventos. Empezamos soñando chiquitico y empezamos como entendiendo cómo materializábamos como que este concepto del MVP, del Minimum Viable Product, creo que es fundamental para todo en la vida, como que uno siempre tiene que empezar entendiendo cuál es la versión más chiquita de mi sueño y cómo puedo hacer esa versión más chiquita para luego irla creciendo. Y entonces cuando empezamos, pues fue eso, trabajábamos los sábados y los domingos, como que nunca nos imaginamos que se fuera a convertir en lo que se convirtió. Luego llegaron los Bilbao a la ecuación, nos pusieron a soñar 80.000 veces más grande y creo que también era ahí el equipo se vuelve fundamental. Sin duda alguna yo no hubiera podido hacer esto si no fuera por el equipo tan increíble que tengo, no solo por los socios, sino también por el equipo que trabaja con nosotros. Pero como que yo siento que trabajar con gente que tiene una mentalidad como mucho más ambiciosa que tú, se vuelve una chimba porque yo me acuerdo todos los lunes nosotros teníamos una reunión de socios y cada que nosotros llegábamos a presentar algo, bueno, entonces esta semana vamos a hacer esto, y Andrés, pero ¿por qué no el doble? Y Daniel, pero ¿por qué no el doble? Pero ¿por qué no el doble? Pero si vamos a hacer 50 eventos, hagamos 100, pero es que nos cuesta lo mismo hacer 100. ¿Cuál es el problema de hacer 100? ¿Cuál es el problema? Terminamos haciendo, cuando dijimos que íbamos a hacer 20, terminamos haciendo 150. Cuando dijimos que íbamos a hacer todo lo que nos soñamos en chiquito, en un mismo año, en 4 meses, terminó siendo 10x más grande. Pero uno, porque íbamos demostrándonos y como que hay un concepto que también Nico, mi socio, siempre me lo repite y es victorias tempranas. Cuando uno divide la meta en 1.000 pedacitos chiquitos, se va comiendo la meta y va dándose cuenta que sí es capaz. Entonces yo creo que eso es súper importante, o sea, desglosar el sueño y repetirse mucho que imposible es solo una palabra. Entonces como cuando uno ve esto imposible y lo vuelve un plan, se da cuenta que el plan ya no es tan difícil de ejecutar. Y cuando uno ese plan lo divide en semanas, en días, en horas y se vuelve así como de milimétrico, empieza a ejecutar. Entonces mi primera meta era traer 150 fondos a Colombia. Hay 200 en toda Latinoamérica. O sea, tenía que traer todo, Todo. casi que todos los fondos. Y obviamente cuando empecé, yo decía, ¿cómo va a lograr esto? Bueno, entonces me tengo que reunir. Entonces, ¿cómo vuelvo esta meta? Un funnel. Listo, me tengo que reunir con tantos fondos a la semana para que tantos me digan que sí, para que entonces les tengo que escribir a tantos, para que tantos me den reunión, para que tantos. Cuando ya lo estaba ejecutando, no era tan imposible. O sea, no sé, le escribía a 50 fondos a la semana para que 20 me dieran reunión, para que Dios me dijeran que sí.
ya, o sea, simplemente ahí ya solo era ejecutar el funnel que había creado para llegar a esa meta. Pero yo creo que desglosar esas metas y sobre todo irse cumpliendo. Entonces, si la primera semana me cumplí y logré que 20 me dijeran que sí, ya, o sea, tenía un sello, me estaba demostrando que los próximos 20 también iban a ser posibles y los próximos 20 también y los próximos 20 también y que entonces de 20 en 20 llegar a 150 no iba a ser tan difícil. Entonces, como que yo creo que uno, obsesionarse con esas victorias tempranas, con cosas que te den signaling que tu sueño tiene sentido y que vas a poder lograrlo. No solo que tu sueño tiene sentido, sino que tú tienes la capacidad de ejecutar ese sueño y de cumplirte a ti. Y también preguntarse mucho si uno está dispuesto. Yo siento que a veces uno tiene una disociación entre el sueño y el camino para llegar al sueño. Entonces, como que hay una frase que me parece muy chévere que dice justo eso, como todo el mundo quiere estar donde estás, pero nadie quiere recorrer el camino que recorriste para estar ahí. Y uno se tiene que preguntar mucho eso, si está dispuesto a recorrer, o sea, cuando uno se acerca a un sueño y le hace zoom in, ¿cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a ese sueño y si estoy dispuesto a recorrerlo o no? Porque soñármelo es súper fácil y como se ve cuando uno llega a la meta, súper fácil, pero lo que tiene que atravesar para llegar ahí es lo que uno se tiene que preguntar si está dispuesto a. Entonces, si uno dice, estoy dispuesto, listo, ¿cómo me como esto a pedacitos y cómo me voy demostrando que sí puedo, semana a semana, día a día, como meta a meta, pero cumplirse a uno mismo creo que es lo más importante. María, muchas gracias. Ha sido un espacio increíble, inspirador. Como lo decíamos ahorita antes de que salieran pues esas preguntas que nos querían hacer, eh, yo salgo súper contento, salgo como recargado de energía. Esto lo he dicho en muchos espacios de Emprende Max. ¿Cómo sé que estoy viviendo propósito? Porque yo tengo un negocio junto con Iván donde trasnochamos un montón. Ayer me acosté a la 1:30 de la mañana y me levanto y estoy cansado y entro a esos espacios cansado y salgo con una energía increíble. Entonces, gracias por habernos prestado tu conocimiento, prestado tus experiencias y haber mostrado un poquito de quién eres. María, de verdad, mil Ay, gracias no, gracias a nuevamente. ustedes a todos por estar acá y por la invitación. Bueno, María, un abrazo. Chao, chao para todos y nos Un vemos el otro abrazo, sábado. bye.